¿Tú crees que si tú haces maratones ahora durante 4 o 5 años y eres el mejor y luego dejas de hacer cosas y llegas a tus 80 años, vas a tener casi que el mismo riesgo que otra persona? Pero en cambio, esa persona que hace 20 minutitos todos los días, poquito a poquito, un poquito de cardio, un poquito de pesas, un poquito de alta intensidad, durante 70 años, eso es lo que da la Que salud. se estima que para el 2030 23.3 millones morirán el año por una enfermedad del corazón. Cuando en medicina o en medicina actual nos referimos a enfermedad cardiovascular como tal, nos referimos a enfermedades de las arterias del corazón. De estas patologías, enfermedades, ¿cuáles vienen más por un tema genético? ¿Cuáles vienen más por un tema de hábitos? Todas las enfermedades tienen un componente genético, o sea, una predisposición, una ruleta rusa que te ha tocado a ti y a mí, luego un componente ambiental. ¿Cómo puedo saber yo que tengo un corazón sano? Tú no puedes tener el objetivo de ser normal ahora mismo, porque la normalidad es lo peor. O sea, ahora mismo la mayoría de las personas están enfermas. El gran problema de la medicina convencional actualmente es que es una medicina que está muy bien preparada para ayudarte cuando estás enfermo. Que me parece una locura, porque el colesterol es una molécula esencial para muchas funciones dentro del cuerpo, para producir hormonas, muchas cosas que actualmente nosotros como médicos le ponemos el nombre de enfermedad, a veces no lo son. Son los mecanismos adaptativos del cuerpo para lidiar con un contexto. Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos al doctor Carlos Hernández. Él es un cardiólogo intervencionista conocido como un cirujano del corazón y durante esta conversación hablamos acerca de cómo funciona el corazón, las claves para protegerlo y tener un corazón sano y fuerte. De ahí pasamos a hablar acerca de factores que llevan a tener un corazón enfermo y poco saludable y que van a causar enfermedades cardiovasculares. Y por último, finalizamos hablando acerca de cómo poder prevenir un infarto o también cualquier otro tipo de enfermedades cardiovasculares. No les miento cuando les digo que esta es una joya de conversación, sobre todo porque Carlos nos comparte muchísimas dosis, en este caso análisis que debemos hacer y cómo prevenir las cosas de una manera muy exacta, con peras y manzanas. Así que asegúrense de tomar muchísimas notas y déjenos saber las dudas que tienen en los comentarios. Y por último, si son nuevos acá, no olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube, dependiendo dónde lo estén escuchando. Sobre todo porque en las siguientes semanas van a estar saliendo increíbles conversaciones que hemos tenido en Madrid y en Barcelona. Ahora le damos la bienvenida a Carlos Hernández. Carlos, bienvenido a Creadores. Gracias, hermano, por esta invitación. Un placer estar aquí contigo. Igualmente, el tema que vamos a hablar es un tema que me fascina. Así que, primero, te voy a hacer la pregunta que hacemos a tu invitado. ¿Cómo describirías tú a lo que te dedicas? Bueno, creo que como médico es ayudar a las personas a resolver sus problemas de salud. Si voy a cositas un poco más específicas, me dedico a los problemas cardiovasculares. Mi especialidad dentro de la medicina es cirugía cardiovascular. Es donde nos dedicamos un poco a resolver los problemas generados por muchos años de una mala vida, cigarrillo, excesos, sedentarismo, glucosa alta. Eso va dejando siempre unas huellas en el corazón, que son los que acaban en últimas en infartos. Uh-huh. Y entonces los médicos, los cirujanos cardiovasculares nos dedicamos a eso, a resolver esos problemas, a hacer cirugía de bypasses coronarios, reemplazos de unas válvulas específicas en el corazón. Eso por un lado. Y por otro lado, pues tengo una visión diferente a la medicina convencional, que es la medicina funcional, en donde quizás nos adentramos a identificar todas esas enfermedades que están afectando la salud de la gente, pero desde otra perspectiva, no desde la perspectiva del tratamiento médico, sino de investigar por qué una persona se ha enfermado y atacar esas causas, que es parte de lo que le ha hecho falta quizás a la medicina convencional actualmente, que la persona se enferma y ahí sí tiene un abanico grande de posibilidades de cirugías, tratamientos, pero no se hace el cuestionamiento de, oye, esta persona que está aquí en la tabla quirúrgica, ¿por qué está enferma? Esta persona, ¿qué es lo que la ha llevado hasta aquí? Entonces, ese cambio de enfoque te metes en otro camino diferente de la medicina, bastante más amplio, en donde verdaderamente puedes resolver el problema de las personas, puedes de verdad mejorarla, de verdad cuando atacas el problema desde la raíz, que verdaderamente puedes tener grandes resultados. No estás tapando huecos. Cirugías, medicamentos ayudan,
pero muchas veces es tapar el hueco de algo que está ahí escondido y que en medicina no lo sabemos resolver o no estamos acostumbrados a hacerlo. Claro. O sea, si pensamos esto de una manera de un embudo, en este caso estás atacando arriba del embudo para poder ayudar al resto de las Yo diría personas. que un iceberg es la mejor forma. En la Sí, medicina convencional tú ves un iceberg, estás navegando en un mar helado y estás viendo el iceberg. La medicina convencional se centra en dispararle a lo que ve ujú, sin darse cuenta que debajo de ese iceberg hay un pedazo o bloque de hielo enorme exactamente. que lo que estás viendo es lo afuera, pero lo de abajo hay una cantidad de cosas que generalmente no se... Es como un árbol. Claro. Justo estaba leyendo un poco o sea, de unos datos y ahí me encontré con uno que me voló la cabeza, que dice, se estima que para el 2030 23.3 millones morirán el año por una enfermedad del corazón. O sea, que está creciendo drásticamente, o sea, cada año. Y normalmente pensaban que, por lo menos de mi lado, si tú me hubieras hecho esta pregunta o me hubieras leído este tema de la data antes, hubiera supuesto que era más por un tema igual genético, ¿no? Por lo menos o sea, en mi familia muchos han tenido problemas de corazón, pero por un tema más genético. Pero no me hubiera imaginado la importancia de esa parte de la prevención. O sea, que puedes tú activar, desactivar ese gen. eh, entonces eso era algo que realmente me voló la cabeza. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, a ver, la enfermedad cardiovascular es el principal asesino de nuestra sociedad, Ujú. así, en grande, en un titular grande, y lo continuará siendo desafortunadamente. Eh, la estadística, si no estoy mal también, es que el 40% de las personas de edad adulta en una sociedad, en sociedades avanzadas, por así decirlo, el 40% de la población adulta va a tener un evento cardiovascular en el transcurso de su vida. Eso es una locura. Ujú. Más de un tercio de la gente, tú y yo probablemente vamos a morir de una enfermedad cardiovascular si vivimos lo suficiente. O sea, lo más probable es que quien te esté escuchando aquí vaya a tener o un evento cardiovascular o vaya a morir de eso en el transcurso de su vida. O sea, nosotros ahora actualmente morimos por enfermedad cardiovascular, por cáncer, enfermedades neurodegenerativas. Esas son las tres cosas que matan a nuestra población. Luego está otro tópico que es el tema de las enfermedades metabólicas como la diabetes, síndrome metabólico, otras cosas que acentúan estas tres, el cáncer, la enfermedad cardiovascular y las enfermedades neurodegenerativas. Pero la enfermedad cardiovascular generalmente ha sido como una patología que la gente la ve porque se manifiesta en la persona mayor. O Mm. sea, tú lo ves en las personas de 60, 70, 80 años, ahí es cuando la empiezas a ver con más frecuencia. Pero es algo que ha estado gestándose desde los 20. Y ese es el análisis que a veces me cuesta un poco explicarle a la gente, que las decisiones que estás tomando hoy son las que te van a dar el infarto dentro de 30 o 40 años. Mm. Ese es el punto, que no es, como es una patología que es insidiosa, va poquito a poquito, de tiempo de exposición, cantidad de cosas que van pasando a lo largo del transcurso de tu vida que no le prestas atención, que luego explotan un día, pero no ha pasado 5 años antes, sino ha empezado 20 o 30 años antes. Sí. No, y, o sea, sobre todo es el tema de que ahora escuchas con más frecuencia, o sea, personas de 20, en los 20, 30 que están teniendo algunos preinfartos, algún tipo de enfermedad cardiovascular. Entonces eso ya se vuelve algo alarmante, o sea, algo está pasando. Ahora, hablemos un poco acerca del corazón. Quiero que las personas que están hablando, o sea, bueno, que están escuchando, puedan entender la importancia del corazón, del sistema cardiovascular, cómo funciona, y de ahí vamos a ir partiendo. Bueno, el corazón es una bomba que recibe la sangre no oxigenada del cuerpo. Esa bomba se rellena, pega unos latidos, esos latidos llevan la sangre a los pulmones. Cuando tú respiras, le entra el oxígeno a esa sangre que ha llegado al pulmón y posteriormente por otra vía vuelve a llegar de nuevo al corazón y el corazón la expulsa para que te llegue a todo el cuerpo, la sangre oxigenada, la cabeza, a los riñones, a tus músculos, a todos lados. Entonces, bueno, sin esta bomba, bueno, no podríamos vivir. Es importantísima para todo y el tema es que hay muchas cosas, entonces ese mismo corazón, digamos, que necesita un músculo para que haga, cada minuto late un corazón promedio 70 veces, en un día creo que son 100.000 veces, o sea, un músculo que necesita unas demandas energéticas importantes porque nunca para.
todo el tiempo. ¿No? Tú no estás pensando, pero él está dándole ahí todo el día. Entonces tiene unas demandas energéticas y ese mismo corazón necesita que le llegue mucho oxígeno, mucha sangre para poder seguir contrayéndose. El gran problema es que las cosas que estamos haciendo actualmente con nuestros hábitos, con nuestro estilo de vida, están llevando a que esas tuberías o esas vías por donde le llega la sangre a ese músculo para que funcione bien, se empiecen a corroer, a estrechar, y a ese músculo ya luego ya no le llega la sangre de forma adecuada. Algunas veces eso hace que ese corazón se empiece a debilitar, ¿vale? Y es lo que se conoce, insuficiencia cardíaca, por quien quiera profundizar más. Pero otras veces lo que causa es que esas estrecheces ya no deje pasar más el flujo de la sangre, y es lo que conocemos como infartos. Y eso es lo que en realidad está matando a la gente, el infarto y lo mismo que pasa en el corazón, pero en la cabeza es lo que decimos el ictus, o sea, el estrechez de las arterias, la calcificación, esa corrosión que se genera dentro de nuestros vasos sanguíneos, se conoce en global como enfermedad cardiovascular, pero le ponemos infartos en el corazón, ictus en la cabeza, es por las arterias de aquí. Entonces, es la misma enfermedad básicamente, lo que se diferencia es el órgano. Entonces, el tema es que muchas veces en medicina las intentamos ver por separadas. Pensamos que es una cosa diferente, pero no, termina siendo la misma enfermedad, las mismas cosas que están llevando a que se estén dañando nuestras arterias, las mismas del corazón, las mismas de las arterias de la cabeza. Entonces, ese es el cuestionamiento que a veces no nos hacemos en la medicina. Si nos fuésemos abajo y mirásemos debajo del iceberg, veríamos que generalmente hay unas causas comunes que están dando la manifestación. Y ahí es donde debemos ir. Tú realmente como cirujano, o sea, operas el corazón, pero lo que realmente estás operando son esas arterias. Las arterias, las válvulas, bueno, dentro de la cirugía de corazón hay un amplio espectro de patologías, pero cuando en medicina o en medicina actual nos referimos a enfermedad cardiovascular como tal, nos referimos en global, no quiero que nadie me malinterprete, en cualquiera que hable en la calle se refiere a las enfermedades de las arterias del corazón. ¿Vale? Ese proceso en que esas arterias, como te expliqué, se van estrechando y que luego ya implica que no le llega sangre de forma correcta al corazón. Lo mismo en la cabeza. Entonces le decimos enfermedad cardiovascular, en global. No nos referimos a otras patologías, enfermedades congénitas del corazón, arritmias. Eso es otra parte de las patologías cardiovasculares, pero que no son necesariamente las que están acechando o jodiendo tanto a nuestra población. De estas patologías, enfermedades, ¿cuáles son más, o sea, cuáles vienen más por un tema genético, cuáles vienen más por un tema de hábitos que no estás hablando? La enfermedad de los vasos sanguíneos, esta que estamos hablando, de las arterias, la enfermedad cardiovascular, todas las enfermedades, no solamente estas, tienen un componente genético, o sea, una predisposición, una ruleta rusa que te ha tocado a ti y a mí, y luego un componente ambiental. Entonces, es la intercepción de esas dos cosas lo que lleva a una persona a manifestar una enfermedad. En algunos contextos hay ciertas genéticas que tienen muchísimo más peso sobre el ambiente. Entonces hay personas que tienen una genética que los predispone más a que sucedan los problemas cardiovasculares. Hay otras personas que están más protegidas desde ese punto de vista. Pero siempre es una intersección. Algunas personas, digamos, pueden hacer todo bien en su vida, pero tienen una genética nefasta y pueden hacerlo todo bien y acaban con un infarto a una edad temprana. Otras personas tienen el privilegio de tener una genética privilegiada, valga la redundancia, y estos son los que fuman, los que llevan una mala vida y se mueren a los 90 años sin pasarles nada, ¿no? Entonces es como una mezcla de ambas cosas, es diferente de cada individuo y siempre las dos tienen que ser tenidas en cuenta. Yo cada vez que veo a un paciente, una de las cosas que para mí es fundamental analizar es preguntarle sobre su familia. O sea, antes de que empecemos a hablar de ti, vale, empieza a hablarme de tus abuelos, cuéntame de qué murió tu abuelo, tu abuela, tus tíos, tu padre, tu madre, cuéntame tu familia, y ahí ya te empieza a sonar la campana. Y ya cuando alguien te empieza a decir, mi padre le dio un infarto a los 50, mi abuelo también,
da igual lo que diga la analítica, eso es una campana que tú como médico tienes que saber escuchar. Esto generalmente a veces se pasa por alto, pero es tan contundente eso que a veces ya cuando lo escucho, independientemente de que la analítica esté perfecta, sé que es una obligación para investigar más, porque esa persona seguramente tiene un riesgo genético que no lo has detectado y que es tu obligación hacerlo. Hablando un poco en mi caso, o sea, mis abuelos de parte de padre tuvieron algún tipo, o sea, tenían otras enfermedades, pero murieron por un tema de un paro cardíaco y tenían ciertos problemas de corazón. Mi padre le hicieron 3 bypasses, él ya falleció, pero le hicieron 3 bypasses, no falleció por eso, pero le vino igual preinfarto antes de hacer los bypasses, ¿no? Y las arterias estaban, te hablo, 97, 99% técnicamente tapadas. Entonces, eso, y creo que igual parte de nuestra genética, te hablo mía y de mi hermana, es de que tenemos el colesterol alto, por ejemplo. Y entonces, viendo un poco de eso, nos puso algo alarmantes a mí y a mi familia, como que, ok, creo que esto es algo que tenemos que cuidar. Claro. Exacto. Entonces, un poco viendo esto, quisiera un poco determinar, o las características, cómo puedo saber yo que tengo un corazón sano. O sea, ¿qué te va a ir indicando que mi corazón ahorita está sano? ¿Cuáles son esas características, esa descripción? ¿Cómo escribirías tú eso? Bueno, tendrías que tener en cuenta varias cosas por separado. Ya. Una cosa fundamental es la que te he descrito, o sea, ese análisis o anamnesis que se dice en medicina, preguntar por la familia de la persona. Eso, aunque no hayas hablado con la persona, ya te dice mucho de cómo puede estar esa persona. Luego, que también se pasa por alto es la conversación profunda con el paciente. Empezar a preguntarle, ¿vale? ¿Cuál es tu nivel de actividad física? ¿Qué comes? ¿Cómo duermes? ¿Cuál es tu nivel de estrés? ¿Cómo son tus relaciones? En fin, ¿cómo es todo? ¿Cómo es tu vida? Eso también es otra campana que independientemente de lo que posteriormente veas en una analítica o en un estudio funcional, te da ya información. O sea, una persona que te diga, mi padre y mi madre mi padre infarto joven y mi abuelo lo mismo, y yo fumo, no hago actividad física, tengo 30 años, la analítica pues está perfecta, esa persona está en riesgo. ¿Sí me entiendes? Ahí entonces, primero, una buena anamnesis, una buena análisis familiar y personal. Posteriormente ya vienen cosas que puedes verlas simplemente con ver a la persona. Tú eres una persona que tiene músculo, no estás obeso, no tienes perímetro de la cintura. Si yo te doy la mano, tu fuerza de agarre me va a decir, oye, esta persona está fuerte, esta persona hace actividad física. ¿Ya? ¿Ves? Esas son cosas que no tienes ni que tocar a la persona, las ves. Tomar la tensión arterial. De momento, eso digamos, cosas sencillas. Y ya posteriormente vienen, evidentemente, una serie de analíticas que van mucho más allá del tema del colesterol. Ya actualmente tenemos como mucha más información de que la enfermedad cardiovascular la tenemos que enfrentar desde múltiples puntos de vista. Desafortunadamente ha sido como una enfermedad circunscrita al tema del colesterol, pero tenemos un abanico de cosas alrededor de la enfermedad cardiovascular que no las abordamos y por eso esta enfermedad continúa y seguirá siendo la principal causa de muerte de nuestra población. Entonces, abordar los lípidos, mirar cómo está el colesterol, unas analíticas más precisas, ver si tienes inflamación, ver si tienes la coagulación alterada, que ese es otro tema. Nosotros dentro de nuestros vasos sanguíneos también tenemos una capa que se conoce como el endotelio. Esa capa ha sido pobremente estudiada en la medicina y la cardiología, me atrevería a decirte. O sea, no se le presta atención a que esa capa es fundamental para que el colesterol atraviese la arteria y se empiece a acumular. O sea, si tienes esa capa que está funcionando bien, es bastante menos probable que pase por ahí algo y se acumule, ¿no? Entonces, esas analíticas también te ayudan como a tenerlo claro. Y luego ya vienen las pruebas funcionales. Las pruebas funcionales es hacerte una prueba de esfuerzo para ver cómo tu capacidad física, cómo está tu consumo de oxígeno, ese marcador que se habla mucho, el V2 max, la capacidad que tienen tus tejidos de chupar, sí, de tu cuerpo, de coger el oxígeno, transportarlo y llevarlo a los tejidos, ¿vale? Eso es una capacidad aeróbica, eso es un determinante de salud brutal, ¿ya? ¿Cuál es un buen rango?
¿Qué? ¿Cuál Bueno, es como el rango? es que eso depende de la edad también, ¿vale? Es un valor que depende de la edad. Yo siempre le digo a mis pacientes que deberían tener eso cuando tú te haces la prueba, te dicen qué rango de percentil estás para tu edad y para tu sexo. La persona tiene que tener el objetivo de estar en el percentil 90 para su edad y para su sexo. ¿Vale? Ese debería ser el objetivo porque siempre le digo a la gente, la mayoría de nosotros estamos, o sea, tú no puedes tener el objetivo de ser normal ahora mismo, porque la normalidad es lo peor. O sea, ahora mismo la mayoría de las personas están enfermas. Si tu objetivo es estar en la percentil 50, estás jodido. No hay nada que hacer. Tienes que disparar alto. Y entonces, claro, mejorar esa capacidad de que tu cuerpo consuma oxígeno y tenga esa capacidad incluye que tú tengas buenos pulmones, que no fumes, que hagas actividad física aeróbica, que tu sangre esté bien, que no esté inflamada, que tengas una buena hemoglobina, que es lo que transporta el oxígeno en sangre, que tengas un buen motor para que cada vez que esa sangre llega allí dispare hacia los tejidos, y luego tienes que tener un buen músculo y una parte de nuestras células que se conocen como las mitocondrias. Ahí es donde llega la energía, se une con el oxígeno y o sea, digamos, llegan los nutrientes que tú te has comido, por así decirlo, junto con el oxígeno, llegan a una parte que se llama la cadena de transporte de electrones y ahí se produce el ATP, la energía, para que puedas moverte. Entonces, todo ese proceso lo podemos condensar en el consumo máximo de oxígeno, una prueba de esfuerzo. Luego hay otras pruebas que aquí si tú me empiezas a preguntar, cosas que yo hago en consulta, que me gusta analizarlas en profundidad, valorar esa capa que se conoce como el endotelio. O sea, ya tenemos pruebas que nos ayudan a darnos cuenta, oye, ese endotelio está dañado o está bien, porque eso marca la diferencia entre una persona que tenga el colesterol un poquito alto y el que lo tenga un poquito alto pero tenga dañada esa capa. Si tienes dañada esa capa, la probabilidad de que ese colesterol un poquito alto traspase y se acumular es peor. Tienes un endotelio sano, es menos probable. Entonces así personalizamos los tratamientos médicos, personalizamos la medicina y le damos como un enfoque preciso a la persona. Oye, la salud de tu corazón por todas estas cosas es esta. Siempre con un grado de incertidumbre que siempre hay que transmitírselo al paciente. Nosotros como médicos hablamos muchas veces con una contundencia y con una seguridad cuando muchas veces eso no lo podemos decir. O sea, tú puedes decirle a un paciente con un grado de seguridad, te puedo decir que tu salud es esta. Pero hay un 10% allí que no lo controlo ni yo, ni las máquinas, ni todo lo que te he hecho, ni la analítica. Un 10% que es el azar, es lo que no sabemos. Hay muchas cosas que no sabemos. Pero tener un 90% bajo tu control, eso es vamos. Entonces voy a hacer un pequeño recap para ver si entendí bien toda esta parte. O sea, primero está esta parte, o sea, es un examen funcional. De ahí una más como analítica. Y que ahí me imagino que ves ciertos biomarcadores que te están indicando algunas cosas. Y de ahí como el historial familiar, esto pues hasta un examen genético más Al como... revés, siempre Ok. la persona, hablar con la persona primero. Sí, sí, sí. Por eso empezar, muchas veces las personas vienen y, oye, quiero hacerme esta prueba. No, primero que todo tienes que hablar con o sea, hay que hablar contigo, hay que preguntar por tu familia, hay que preguntar por tus antecedentes, hay que ver a ti tú quién eres. Y en función de eso ya determinar qué analítica es la que vas a pedir para crearte, o ya teniendo una sospecha clínica, ver que, o sea, yo ahora con lo que tú me has contado, Sí, ¿qué me ya yo te pedirías? pediría unas analíticas un poquito más allá de las normales. Te pediría valores de los lípidos más avanzados. Hay una parte más allá del LDL colesterol que se llama apolipoproteína B, que nos mide la cantidad de barquitos que hay por allí transportando el colesterol. Entonces se ha demostrado que ese valor es bastante más preciso que medir el colesterol. Es bastante más preciso. Y con el antecedente que tú tienes en tu familia, también te mediría otra cosa que se llama lipoproteína A, obligatorio. Eso sería una cosa que desafortunadamente aún no se hace de forma rutinaria, pero una persona como tú, eso es Antes de irte de vuelta para Miami, bueno, en Miami, sé que a veces en Estados Unidos es complicado no hacerte estas pruebas si no te la prescribe tu GP ahí, ¿no? Claro. Hazte esas pruebas aquí, porque si tienes esos antecedentes, hay que saber esos valores.
Y luego también te podría hacer una prueba que se conoce como score de calcio coronario, que es como un TAC con una mínima radiación que nos indica si ya, digamos, en tus arterias está empezando a haber daño, está empezando a haber calcificación. Ya unes cosas, familia, antecedentes de él, más calcio en las coronarias, más estas ApoB, lipoproteína alterada, ya lo tienes. ¿Ya? Eso sería diferente de otra persona. Entonces, un par de preguntas de esto. O sea, primero, ¿qué rangos estaríamos apuntando en estas categorías? También los rangos dependen un poco Es que a veces en medicina creemos que todo está como escrito en lo... O Claro. sea, Los rangos van variando según la edad y sexo. edad Ok. es edad y luego el que tengas o no tengas calcio. O sea, si digamos, si yo ahora te veo que tienes calcio en el score que mi objetivo con el tratamiento va a ser diferente de si no tienes. Mm, ¿Entiendes? O sea, medicina lo que pasa es que hemos usado lo que se conoce como guías clínicas. No sé si alguna vez lo has escuchado. Esos son como los consensos de la medicina. Entonces los médicos estamos muy presos en eso y nos cuesta un poco como pensar por fuera de allí. Oye, ya el tratamiento tuyo está escrito ahí en un libro. mm. Ya, porque ya está escrito, así lo han dicho las grandes mentes pensantes. No sé, no, los médicos no estamos como viendo cada paciente de forma individualizada. Exactamente. Entonces, tú viendo, o sea, las diferentes métricas que saco en estos tres tipos de análisis, pondrías algo más personalizado, porque puede que tenga calcio, puede que no tenga calcio, y Efectivamente. según eso, la estrategia va a ser o No, descalcizar, o no sé si no, será no. la palabra, pero bueno, de tener que, de reducir mi calcio en este caso. O Bueno, sea, reducir tu calcio a veces eso no se puede lograr y es algo que aún está ahí como en debate de si se puede hacer o no se puede hacer o si es una buena estrategia o no. Pero el manejo con el manejo médico te determina la agresividad del tratamiento que vas a hacer o la permisividad. O sea, puede decirte, mm, oye, mira, estos valores los tienes un poquito altos, eh, pero digamos que no tienes tus antecedentes familiares, tu familia ha sido longeva, nadie ha tenido un evento cardiovascular, tus arterias están limpias, te hago las pruebas para ver cómo está funcionando el endotelio y todo está bien. Mi objetivo ahí sería, oye, mira, podemos esperar, podemos ir un poquito más, podemos ir viéndolo, no es necesario en este momento iniciar algo agresivo, a diferencia que tu historia, mm. padre, abuelo, te hago la prueba y tienes calcio, te hago otra prueba y veo que los vasos sanguíneos, que las arterias no se están dilatando bien, más este valor alterado. Hombre, mi objetivo ahí es agresividad, porque sé que te estás en riesgo. Mm. ¿Y estas pruebas son netamente sanguíneas? No, bueno, sí, las analíticas son Ok. de sangre. Las otras pruebas, el score de eso que te digo yo, que es una máquina como un TAC, que es una prueba que te metes como si te fuesen a hacer una radiografía del pecho, Mm, te meten y te hacen una pequeña radiación. Con eso miramos si hay calcio. Y luego las otras pruebas son pruebas funcionales, que es que es difícil explicarlo para personas que no son médicas, pero bueno, podemos... La prueba funcional es que consiste en que tenemos que ocluir la llegada de sangre, te tenemos que coger aquí con cerrarte la llegada de ok. sangre a la mano, Ujú. y al no llegarle sangre a la mano durante 5 minutos, tu mano empieza como a ponerse blanca, no le Claro. llega sangre. Mm, Entonces, una vez a los 5 minutos nosotros abrimos digamos, las compuertas y esa llegada de sangre allí debería hacer digamos, que tus vasos sanguíneos generen una gran dilatación. O sea, una gran dilatación, tu mano se empieza a poner roja, entonces produce una dilatación que la podemos medir tanto por ecografía como por temperatura. Entonces, digamos, esa cantidad de sangre, esa cantidad de dilatación, nos da un indicio de cómo está funcionando la capa interna de tus vasos sanguíneos. Entonces, ahí es cuando ok. entran otros términos que son, no es que sean novedosos, pero es lo que se conoce como disfunción del endotelio. El endotelio es la capa interna, entonces si está disfuncionante el endotelio, eso es algo que estás viendo ahí mismo en consulta. Oye, el endotelio de esta persona no funciona bien. Mm, Eso ya es otro tema. claro. No es lo mismo colesterol alto sin disfunción endotelial que con disfunción endotelial. Esta sería una de las pruebas principales. ¿Hay alguna más que agregarías acá? Así sin ser invasivos, porque es que ese es el tema. Muchas veces en medicina tenemos la oportunidad de hacer muchas pruebas,
pero muchas de ellas incluyen invasivo. O sea, yo te puedo mirar las arterias del corazón, pero metiéndote contraste en el cuerpo, o sea, sometiéndote a un riesgo que muchas veces no es necesario hacerlo. Entonces, todo esto que te estoy contando es cosas que no implican ningún riesgo para ti y que me dan muchísima información para saber cómo está tu corazón. Una ecocardiografía por fuera, con una ecografía puedes ver, oye, cómo se contrae, cómo está el corazón bombeando. Eso no implica ningún riesgo para ti. En función de esta primera línea, si ves algo alterado ya tendrías que saltar a otras pruebas, ya invasivas, que son las diferentes. Claro, las invasivas saltas una vez que ves banderas rojas. Exactamente, Okay. ahí. Cuando ves algo extraño y que no te queda claro, ahí ya saltas a las invasivas. Pero no puedes empezar desde arriba. O sea, no puedes empezar tú diciéndole a un paciente pidiéndome, no, yo quiero hacerme un cateterismo coronario. Que eso sí es ir con una guía a tu corazón, en un método invasivo. ¿La medicina convencional actualmente empieza más por arriba? No necesariamente. La medicina, el gran problema de la medicina convencional actualmente es que es una medicina que está muy bien preparada para ayudarte cuando estás enfermo. O sea, si tú estás enfermo y tienes diabetes y tienes obesidad, pues Claro. ahí, o tienes hipertensión, ahí tienes las pastillas para todo eso. Tu médico es una medicina que espera que te enfermes generalmente para actuar. Y eso es bueno en ciertas circunstancias. O sea, es una medicina que si tú llegas a un hospital con dolor de pecho, que te está dando un infarto, tú necesitas que tu médico tenga como la facilidad para ver, oye, esta persona le está dando un infarto, tengo que poner estos medicamentos, tengo que enviarlo al cateterismo porque tengo que desobstruirle el corazón. Pero con la mayoría de enfermedades actuales, las que matan a nuestra población, o sea, todo lo que está relacionado con la diabetes, con la obesidad, todo eso, es un tipo de medicina que no funciona. No funciona porque en estas enfermedades crónicas necesitamos irnos mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. Tenemos que investigar qué es lo que ha llevado a esa persona a enfermarse. Entonces es un enfoque totalmente diferente. La medicina convencional sirve para muchas cosas, pero se queda corta en estas circunstancias. Y por eso tenemos esa avalancha de enfermedades crónicas. O sea, nuestra gente a los 70 años es raro una persona que no tenga, a los 50. O sea, que encuentra una persona a los 50 años que no te esté diciendo algo. Oye, enfermedad autoinmune, hipotiroidismo, hipertensión, sobrepeso. Claro. Es una locura. Normalmente, bueno, yo, a pesar de saber todo esto, te voy a ser muy honesto, no he medido nada de estas cosas todavía, ¿no? O sea, esto es algo totalmente nuevo para mí. Y estoy seguro que muchas personas, a pesar de tener las banderas rojas, o sea, mirando hacia atrás, hacia la familia, el historial clínico y demás, no se miden porque todavía están jóvenes, igual que yo, y quizás creen que están haciendo las cosas bien. ¿En qué edad es adecuado poder medirse esto, o sea, empezar a medirse esto y qué tan frecuente también? Como todo lo he explicado previamente, individualizado, pero efectivamente una persona como tú, ya. Ok. Ya, o Bueno, sea, mañana vamos a tu consultorio. genial. Sí, o sea, depende de si ya la persona tiene analíticas previas. O sea, por eso intento siempre situar a las personas como en escenarios. Si tú vienes y yo mismo, oye, mi familia, nadie ha tenido un problema cardiovascular. Todos han sido gente mayor. Llevo un buen estilo de vida. No fumo. Hago actividad física de forma regular, duermo de forma consistente, tengo una buena relación con mi pareja, con mi familia, con mi entorno. Soy una persona que no tengo estrés. Analíticas previas me han visto que todo está en orden. Y tú estás viendo una persona que está musculada, que está de puta madre. Ahí, o sea, si quieres investigar bien, pero en ese contexto no sería del todo obligatorio. Pero ¿cuándo te medirías en ese contexto? Pongamos los dos extremos, una persona como tú y una persona como... Hombre, en esa persona, digamos, joven, yo diría que a los 26, entre 25 y 30 se hagan unas pruebas más profundas para ver cómo están cosas que generalmente no se piden en las analíticas convencionales. Si hay inflamación, si hay resistencia insulínica subclínica, si hay otros valores, la homocisteína tampoco se pide en las analíticas, que es un tema muy importante en la enfermedad cardiovascular. Y estas dos piezas que te comenté a ti, lipoproteína A, que es una cosa
netamente genética, ¿ya? Que lo tiene mucha gente por ahí, el 20% de la población, y no lo saben, porque su médico nunca se lo pide. Esta lipoproteína alta, independientemente de que tú estés haciendo las cosas bien, te pone en riesgo de cualquier cosa. Entonces tú tienes que saberlo joven. O sea, entre más, yo creo que una analítica a los 20 y tantos completa te da una perspectiva ya global de muchas cosas. Sí. Pero ahora vienen personas como tú. O sea, yo es que ahora mismo tú me estás contando esta historia y yo hace 5 años te hubiese ya... Empezado a medir. Claro. Y de ahí los seguimientos los harías más anuales. ¿Cómo irías? Depende de lo que tienes, Marcelo. O sea, Okay. que imagínate que salen las arterias obstruidas. Ni quiero saber, pero... No, y no quiero meterte miedo, pero claro. no es... estas son las cosas que desafortunadamente continúan pasando. O sea, que muchos pacientes vienen a consulta, le damos la palmadita en la espalda porque la analítica convencional está normal y ya. No, ni siquiera le preguntamos, fuma, duerme, no, nada, no hacemos nada. Oye, tu familia, nada. Claro, esas bombas de relojería van por allí caminando, piensan que están de puta madre porque la analítica superficial les ha salido bien y no. Hay que, esos pasos adicionales hay que darlos más cuando vemos que el historial clínico es sugestivo, el historial familiar es sugestivo y el estilo de vida de la persona te lo marca. Estabas hablando, bueno, que ahorita los nombres es muy difícil para mí pronunciarlos, no. Pero hay estrategias para reducirlos, o sea, lo adecuado para esto es reducirlos. O sea, la lipoproteína A, creo que lo mencionabas, hay estrategias para reducirlo, necesitamos reducirlo. Digamos que actualmente la ciencia está en búsqueda de los fármacos para reducir esa lipoproteína. Actualmente no tenemos un fármaco que esté globalmente aceptado para ello. Se cree que se va a tener una respuesta en los próximos 2 años, pero una persona con lipoproteína A, esto es cuando, así como cuando te expliqué lo de la interacción de la genética con el estilo de vida. O sea, una persona con lipoproteína alta tiene desafortunadamente una genética desfavorable que le va a ganar bastante al estilo de vida. Entonces, es importante saber el valor que tienes. ¿Por qué? Porque una persona con lipoproteína elevada no tiene la misma capacidad que puedo tener yo. Digamos, si yo me fumo un par de cigarrillos ahora contigo ahí fuera, oye, no pasa nada. A mí no me va a pasar nada. Esos 2 cigarrillos que, vale, sí, es malo fumar, no lo que le esté diciendo un cirujano cardíaco, no... entiendo lo que puede pasar por la mente de las personas, ¿no? Pero son pequeños estresores que hechos de vez en cuando no generarán ningún problema. Una persona que tenga lipoproteína elevada está jodido, porque ese factor lo pone más en riesgo con cada bocanada de veneno que te metes, ¿ya? Entonces genera más estrés oxidativo, más inflamación, más propensión a que se formen coágulos dentro de las arterias. Entonces tú a esa persona, a un joven, le dices, oye, tú no tienes esta misma capacidad que tengo yo, no puedes estar haciendo ciertas cosas, tienes que cuidarte bastante más la alimentación, porque puede que yo me coma 2 McDonald's mañana y vale, no pasa nada a mí, claro. Pero si tú lo tienes elevado, ese contexto inflamatorio, tú estás en otra situación, porque tu genética te está predisponiendo a ello. Sí, ahí está la gran diferencia, que eso ahorita me está volando la cabeza. O sea, cierto hábito, cierto tipo, en este caso, como dabas el ejemplo, cigarrillo, a mí me encanta, por ejemplo, los habanos. Puede que a mí me haga más daño que a ti, por más que sea solo una vez. Y es justamente por este lado genético que es importante saberlo para técnicamente minimizarlo casi por completo, si es que yo tengo ese tipo de genética. Y vamos a ir saltando sobre un par de cosas que yo he encontrado en internet. La primera es justamente la que estamos hablando hace unos minutos. Por ejemplo, el tema del colesterol, el famoso, si no estoy mal, LDL, que en mi caso sí lo tengo alto, pero viendo otros biomarcadores tengo bajos y algunos doctores me dicen eso no es nada alarmante. Así que hablemos del colesterol, o sea, ¿qué correlación tiene acá con este tipo de enfermedades cardiovasculares? Mucho tiempo se creía que sí,
creo que ahora están saliendo algunos estudios que no. Entonces, hablarnos un poco sobre eso. Bueno, es una historia demasiado larga y yo en mis redes sociales y en mi práctica, pues es de las cosas que más me dedico a hablar con mis pacientes y en donde creo que la información que hay actualmente es bastante polarizada, Marcelo. Sí. Bastante polarizada. Está por un lado la cardiología convencional del colesterol, cuando más bajo mejor, es el enemigo del ser humano, ha venido aquí para matarte de enfermedades cardiovasculares, que me parece una locura, porque el colesterol es una molécula esencial para muchas funciones dentro del cuerpo, para producir hormonas, bueno, para muchas cosas. Y luego está el otro lado, o el otro polo de esta ecuación, que es que aquellos que dicen que el colesterol no importa, que no tiene ningún sentido medirlo, que de hecho estás más saludable cuanto más alto lo tengas, lo cual también me parece una locura desde el otro punto de vista, ¿no? Cuando practicas medicina, te das cuenta que ambas cosas no encajan, ambas cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta, digamos, en medicina hay unidades de lo que se conoce unidades de dislipidemia, o sea, digamos, unidades de médicos que se encargan de llevar o de hacer consulta a pacientes que tienen, lo único que tienen es el colesterol alto. Vamos a ponerte el ejemplo. Yeah. Oye, ellos encuentran, esta persona tiene el colesterol alto desde nacimiento, no es por sus hábitos, es por su genética, ¿vale? Y es increíble la cantidad de eventos cardiovasculares, la propensión que tiene una persona si de nacimiento tiene el colesterol alto, muy alto, a tener eventos cardiovasculares a edades tempranas. O sea, eso es un riesgo. No implica que sea una enfermedad, implica que te pone más en riesgo de tenerlo. Entonces, esto a veces entro yo en discusiones con otra gente, pero ya yo las discusiones las abandoné porque entiendo que quien no está acostumbrado a ver eso, o sea, el que dice que el colesterol no importa, yo lo digo, yo lo agarraría por la cabecita y lo metería un día en una consulta de estas y empiezas a ver a gente de 22, 25, 30 años que no han hecho nada malo. Lo único que tienen es su genética, que los predispone a tener. Y algunos ya tienen enfermedad cardiovascular establecida, pueden tener más riesgo de infarto. Entonces, cuando tú ves eso, te das cuenta de que, oye, el colesterol, algo importa aquí, algo tiene que ver. Y luego está el otro lado. Hay personas que tienen el colesterol alto toda su vida y tú les empiezas a buscar la enfermedad cardiovascular y ¿a dónde la tienen? No tienen ningún signo. Entonces, la verdad, todas estas explicaciones te las digo es para centrarnos de que quizás la verdad está un poco en el medio. Entonces, el colesterol o el LDL, ese colesterol malo, es un agente que está implicado en la enfermedad cardiovascular, pero no necesariamente tiene que ser el culpable de la enfermedad cardiovascular. A mí me gustaría, digamos, este tema explicarlo con un poquito más de detalle, porque el colesterol es una molécula que nuestro cuerpo gasta muchísima energía para construirla, porque es la base de las membranas celulares, es la base de las hormonas, o sea, tu cuerpo gasta energía preciada para producirla. Luego, como el colesterol y las grasas no se transportan bien en la sangre, tu cuerpo inteligentemente y evolutivamente ha creado unos barcos para poder transportar ese colesterol dentro del cuerpo. Esos barcos los llamamos lipoproteínas. Entonces, el LDL es una lipoproteína que dentro de él lleva colesterol, ¿vale? Entonces, históricamente, la cantidad de colesterol que ha llevado esos barcos es lo que se mide en el LDL colesterol, el colesterol malo, se ha vinculado con más riesgo de eventos cardiovasculares, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ese colesterol, ese barco que va transportando el colesterol por la sangre, llega a los vasos sanguíneos y tiene que traspasarlo. Tiene que traspasarlo y entonces se empieza a acumular en la parte de atrás. Y eso allí empieza una cascada, un evento, una situación inflamatoria, una situación en donde esa molécula está en un lugar donde no tiene que estar y tu cuerpo inteligentemente lo que hace es, oye, esta cosa está en un lugar donde no toca. Voy a poner cemento, voy a tapar todo este hueco porque esto no tiene que pasar. Entonces ahí es cuando se empieza a crear lo que se conoce como la placa de ateroma, la placa. ¿Ya? Es el intento de tu cuerpo de tapar
una cosa que ha sucedido, que es que esos colesteroles han pasado y se han acumulado ahí. Pero para que eso suceda, primero está la barrera. O sea, si tú tienes una barrera sana del endotelio, esa probabilidad de que ese colesterol malo, pase por allí es bastante menor. Entonces, como médicos nos hemos olvidado de que el principal paso de la enfermedad cardiovascular no es el colesterol, es que esta barrera esté dañada y que traspase. Ya después empieza lo demás, la cascada inflamatoria, pero esto es esencial. Entonces, como médicos tenemos que centrarnos en qué hace que esta barrera no funcione bien, para que traspase esa molécula. Entonces, ese barco que transporta colesterol, cuando a ti te mide una analítica convencional, te dan el valor que lleva adentro. Pero hoy ya sabemos, que por eso te hablaba previamente lo del apolipoproteína B, porque es más importante saber es no la cantidad de colesterol que va adentro, sino cuántos barquitos hay en el cuerpo tuyo circulando llevando colesterol. Esa cantidad de barquitos hace que se pueda dañar la barrera del endotelio. Cuanto más barquitos, es bastante más probable que se dañe la barrera y puedan pasar por ahí. Y tener en cuenta los otros factores que dañan esa barrera. El azúcar alto, inflamación, estrés oxidativo, fumar, sedentarismo, no dormir bien, estrés, todo. O sea, todas esas cosas hacen que la barrera no funcione bien, e independientemente del valor de colesterol, hacen más probable que eso pase por allí. Lo que pasa es que cuando tienes más colesterol y tienes más barquitos circulando, cuando se daña esa barrera, pues pasan más. Ese es lo que quizás quiero transmitir. Tener más barquitos circulando, más apolipoproteína B, hace más probable que eso suceda. No implica que sea una enfermedad directamente, ¿vale? Cuando se destruye, pasan más. Y por eso es bastante más probable que una persona que tenga este valor alto pase eso. Claro. Entonces, un par de preguntas para aclarar unas cosas. O sea, primero, la única manera de poder medir la salud de este endotelio, de esta capa, esta barrera, sería a través de la apoproteína B. No sería la única forma. Tú puedes intuir con analíticas, digamos. A ver, ¿cómo te lo explico? Si yo te mido una analítica y veo que tienes el azúcar alto daña la barrera. Ya de por sí, ok. Ya, solo. Eso solo, ya está. Yo no tengo duda. Si yo te hago una analítica y veo que tienes inflamación, puede estar el colesterol como sea. Sé que la barrera esta está comprometida. ¿La inflamación cómo se mide? Por una analítica que se llama proteína C reactiva. En algunos casos la pedimos proteína C reactiva normal. Otras veces se llama ultrasensible, que es con la que podemos medir, no sé si alguna vez lo has escuchado, se llama inflamación crónica de bajo grado. Es que no es una gran inflamación como cuando te das un golpe, que tienes inflamado el donde te golpeas, sino que es tan pequeñito, sutil, que estás crónicamente, pero a dosis pequeñitas, dentro del cuerpo, todo tu cuerpo. Y eso hace que esa barrera no funcione bien. ¿Vale? Hay muchas cosas, o sea, la mala alimentación, la comida inflamatoria, el ácido úrico alto, la homocisteína alta, en fin, e incluso el propio ejercicio físico. O sea, si tú haces una actividad física de alta intensidad, eso genera tal grado de estrés oxidativo que daña la barrera endotelial durante un momentito y ahí pueden traspasar. Pero luego otra vez tu cuerpo regenera esa barrera y digamos que la vuelve a construir e impide de que siga pasando. Yo sé que te puedes ver confundido porque cuando yo intento explicar esto a... No, y lo estás haciendo muy bien, y sé que justo eso te iba a preguntar, o sea, estás hablando de que el cuerpo se puede regenerar esa parte y, o sea, una vez que se empieza a formar estas placas, ¿se pueden deshacer igual? Te voy a ir un poquito más atrás para que entiendas por qué a veces... como médicos, la medicina a veces se confunde en enfocar las cosas. Cuando una persona hace mucha actividad física, o sea, si tú fueses un maratoniano, una persona que hace ultra trail, estas personas tienen más placas en sus coronarias, paradójicamente.
Tú podrías pensar que no generan placas, pero no, estas personas generan más placas que una persona que haga actividad física con un poquito menos de intensidad. ¿Por qué? Porque esos niveles de actividad física llevan al cuerpo a que se dañe esa capa de, digamos, en los momentos en donde tienen ese estrés oxidativo, los predispone a que estas moléculas, estos barquitos, traspasen ese endotelio y se empiece como a acumular. Y tu cuerpo inteligentemente lo que hace es poner cemento. ¿Cuál es el cemento? El calcio que vemos en las arterias del corazón, es lo que vemos por fuera. Entonces, en ese caso, no necesariamente una persona que hace actividad física y veas calcio en el corazón le puedes decir que está enferma. No, es lo que quieres que haga, es lo que hace tu cuerpo. Y de hecho, las personas cuanto más actividad física hacen, menos probabilidad de eventos coronarios tienen, independientemente de que tengan calcio en el corazón. ¿Ya? Por eso para mí es fundamental hacer una buena anamnesis, entender, oye, esta persona, ¿por qué ahora que le he hecho estas pruebas veo que tiene calcio allí? ¿Ha sido porque tiene el colesterol alto? ¿O ha sido porque ha estado durante mucho tiempo haciendo actividad física, se ha dañado esa barrera momentáneamente, se ha acumulado esos lípidos allí y el cuerpo inteligentemente está intentando sellar esos agujeros? En ese aspecto no necesariamente es un problema, es como quieres que responda tu sistema inmunológico. Y de hecho, si no lo haces, estás muy jodido. O sea, es una señal de que tu sistema inmunológico está Mira, respondiendo. el ejemplo, yo esto siempre es el ejemplo, se lo doy a mis pacientes. Tú me muestras la mano. Sí. Tú puedes ver mi mano, igual si me ves así, yo no te digo ni quién soy, puedes decir, oye, que tienes algo ahí en las manos raro. Tienes ahí unos callos. ¿Ya? Esos callos, si tú no le dices a un dermatólogo que es porque estás haciendo dominadas, puede ser catalogado como una enfermedad, si no le dices que tú haces dominadas. ¿Ya? O sea, que muchas cosas que actualmente nosotros como médicos le ponemos el nombre de enfermedad, a veces no lo son. Son los mecanismos adaptativos del cuerpo para lidiar con un contexto. Es que eso es lo que más me encanta, o sea, del lado de la medicina que voy descubriendo, teniendo expertos como tú, de que no hay solamente una razón, no hay solamente una bala plateada, o sea, son muchas cosas, el conjunto de muchas cosas, que eso es lo que forma el cuadro complicado, pero la medicina convencional solamente apunta a una o apunta a dos, y eso es lo que causa esta polaridad sumamente extrema de desinformación y bueno, cada persona que está allá afuera se vuelve loca porque no sabe qué hacer. Y acá te va otra pregunta que llega a ser, os hemos hablado. Pero Sí. antes de que sigamos con ese paso, entonces a mí me gustaría que quien escuche, que entienda que cuando quieres evaluar la enfermedad cardiovascular, los lípidos son una parte esencial de esa investigación. Mi gran reivindicación como sanitario ha sido, mi gran problema y que me ha generado tanto disconfort es que desafortunadamente ha sido el único al cual se le ha dado importancia, el único o el mayoritariamente. Eso, el prestarle atención tanto al colesterol como médicos, nos ha embrutecido y cegado y hemos perdido de vista de que acá por otro lado hay una cantidad de cosas que están pasando, que no les estamos prestando atención porque estamos centrados en el colesterol. No le estamos prestando atención al colesterol. Sí. O sea, perdón, no le estamos prestando atención a esta montaña, a ese iceberg debajo del agua, porque estamos pegándole al colesterol. Es importante, claro que toda persona, desde mi perspectiva, debería tener estos valores controlados, pero sabiendo que los demás están bien. Todo en un contexto, valorándolo todo, no solamente ese valor alto y aquí tienes tu estatina y te vas. No, verlo todo. Totalmente. Y estamos hablando del colesterol alto, pero ¿cómo categoría sí? O sea, ¿lo pondrías tú en esa categoría de que es un colesterol alto? O sea, ¿cuánto tiene que medir para que lo digas, ok, esto es alto? Bueno, lo que pasa es que ya yo el colesterol ni le presto atención. Como te digo, ya yo mido en mis analíticas, pido la polipoproteína B porque no es un marcador bastante más preciso. Y creo que sería raro ponerme a decirte cifras, ¿vale? Sí, porque sé que yo sé cómo es este tema de las redes sociales y el tema de la malinterpretación que puede tener una persona que escucha una cifra o un valor. Pero cuando tú pides el colesterol total o el LDL colesterol total, eso
no necesariamente implica que la cantidad de barquitos que tienes circulando dentro de tu cuerpo estén altos. No implica. Sí. Por eso tú tienes que asegurarte como médico que eso está alto o bajo. Y ese es el valor que en última es el más importante, dentro de los lípidos. Sí, ¿vale? De los lípidos, ok. Y justamente, o sea, hay muchos gurús, igual doctores de allá afuera, que igual yo consumo su contenido y te digo esto, no porque si sé o no sé, pero para ver qué opinas tú. Dicen de que tenemos que medir tanto la insulina, triglicéridos y también el azúcar, sí, ¿no? Entonces, estos tres, para poder ver si realmente el tema del colesterol, de la LDL, sería algo alarmante. Tú no estás confirmando otro tipo de métricas igual, pero medirías la insulina, el azúcar y los triglicéridos. mediría eso, muchas más. Claro, eso siempre está en mi panel de las analíticas que hago. Y mediría lo que te digo, apolipoproteína B, lipoproteína A. Y la decisión de qué hacer con el paciente depende un poco de todo lo que hemos estado hablando. O sea, no es lo mismo colesterol un poquito alto con el valor de apolipoproteína B un poquito alto en una persona que tiene una familia longeva, que nunca ha habido enfermedad cardiovascular y que es una persona que tiene buenos hábitos. Claro. Y que le he hecho pruebas donde me dice que no hay nada en las arterias. En esa persona mi objetivo sería ir con cautela, porque también tenemos que tener claro que los medicamentos pueden ser buenos para unas cosas, pero malos para otras. O sea, tienes que hacer un verdadero riesgo-beneficio al momento de pautar un medicamento o una Sí. estrategia. Sí, y justamente el ejemplo que nos estás dando de este tipo de estilo de vida de personas que se meten a hacer esos triatlones, ultras, Ironmans y demás, se han empezado a escuchar muchos casos de personas que se mueren durante el mismo o entrenamiento o también la misma carrera. Y me imagino que esto va correlacionado a esto, o sea, de que su cuerpo está creando estas placas por el sobreentreno. No necesariamente. Aquí la gran cagada que sucede es que mucha gente empieza de la noche a la mañana a hacer actividad física de alta intensidad sin primero hacerse un chequeo cardiovascular. O sea, hay muchas alteraciones en la morfología del corazón que puede que si tú no haces actividad física de forma tan exhaustiva, en algunas de estas personas jamás se manifestarían. Pero cuando tú sometes a un corazón o al cuerpo a los niveles de estrés más altos que puede soportar, esta predisposición o esas alteraciones que pueden tener en la morfología del corazón se manifiestan. Entonces hay unas cosas que se llaman las muertes súbitas, que son mayoritariamente porque hay una parte del corazón que está como más gordo de lo normal, por así decirlo, más grande de lo normal. La mayoría están por ahí por la calle, muchos de ellos ni se enterarán nunca. Pero si tú te pones a hacer de un momento a otro ultra trails y nunca te ha tu médico visto pegar un pantallazo a lo que tienes, ¡pam! Por otro lado, esa es una de las causas. Por otro lado también está el tema de que hay mucha inflamación en el ambiente, respiramos aire muy malo, y ese nivel de actividad física a ese extremo, la gente tiene que entender lo que es bueno para unas cosas, pero en esa situación es el peor estado de tu organismo. Estás inflamado, estrés oxidativo, estás en tu peor condición en ese momento. La tensión alta, todo lo malo. O sea, si yo te tomo una analítica en ese momento, te meterían a la UCI, te meten a la unidad de cuidados intensivos, ¿vale? O sea, estás en el peor momento. Si a ti no se te ha evaluado previamente cómo está tu corazón, cómo estás tú de otras cosas, cómo están tus lípidos, cómo es tu historial familiar, oye, puede que te estés sometiendo a un estrés que no estabas preparado. Pero yo creo que la mayoría de las veces es porque no se hacen los suficientes estudios previos antes de iniciar una actividad física de ese nivel de intensidad. No, eso es igual algo sumamente nuevo que primero lo veo, o sea, lo escucho, de que hay que saber si estamos preparados para tolerar ese estrés. Y estamos hablando de un estrés fisiológico, pero que hay un estrés más emocional. Por ejemplo,
yo vivo una vida sumamente estresada. O sea, los negocios, es más, esto como te decía antes de rodar, esto es como mi hobby, pero vivo viajando. O sea, soy muy adicto de cierta manera a ese estrés. O sea, es más, cuando no tengo ese estrés siento que algo falta en mi vida, ¿no? Este mismo estrés emocional podría causar el mismo daño que este estrés fisiológico. Hasta cierto punto sí. Hasta cierto punto sí. Cuando tú tienes un estrés, mira, es que cuando lo estabas diciendo Ujú, se me erizaba la piel porque era lo que estábamos hablando previamente, ¿no? ujú, Eh, el estrés fisiológico, cuando digamos, el estrés tenemos que dividirlo en estrés, en la cantidad, o sea, digamos, el tamaño del estrés y la perduración en el tiempo. Entonces, cuando tú haces actividad física, vas y sales a correr o alzas pesas, estrés cortito, una hora, media horita, lo que sea, le permites a tu cuerpo que se recupere y oye, ese estrés genera unas adaptaciones dentro de tu cuerpo que son positivas, o sea, te permiten tener una mejor funcionamiento cardiopulmonar, mejores músculos, tu cuerpo en ese momento se rompe mucho músculo, pero luego incentivas a que tu cuerpo se crea más músculo. O sea, ese es el estrés positivo. Pero cuando ya tú ese estrés, el de aquí o el físico, lo mantienes en el tiempo, es lo que ya lleva a los efectos catastróficos. Es cuando ya tú tienes el sistema nervioso en simpaticotonía, ¿sabes lo que? O sea, mm, bueno, estás claro. en simpático, en alerta, en adrenalina, cortisol por las nubes. Eso genera muchos efectos dañinos, pero no solo en las arterias, en todo el organismo. Y de hecho ahora cuando lo estabas diciendo, todo eso estoy personalmente pasando uno de esos momentos, lo que hablábamos de Mm, vulnerabilidad, porque yo nunca había sentido, yo soy médico y trato a mucha gente con problemas de estrés, claro, lo tengo que ver en mis pacientes, pero nunca lo había vivido de la forma que lo estoy viviendo actualmente. Entonces, cuando lo decías, me pasaba lo mismo, porque no sabemos parar, claro. no sabemos estar tranquilos, estamos mil cosas en la cabeza, desde que te despiertas hasta que no estamos tranquilos, queremos llenar espacios, queremos llegar a todo, tenemos una to-do list y eso hace que la cabeza no se da cuenta si es que tú estás haciendo actividad física o es que te está correteando un león, Claro, lo mismo. no lo sabes, ¿ya? Tu cuerpo lo está sintiendo, Ujú, tu cuerpo lo está viviendo, ¿ya? Así que eso es dañino. Yo siempre, uno de los ejemplos que pongo es, yo antes era paracaidista, me ya. gustaba el paracaidismo, ¿no? Y cuando a veces iba a ir con alguien que me gustaba que amigos saltaran conmigo, ¿no? Entonces, simplemente el hecho, ¿no? Si yo te pongo ahora el ejemplo, piensa en que están abriendo la, la escotilla y vas a saltar al vacío. Esa sola sensación, si tú verdaderamente la piensas, solo en tu cabeza, tú puedes generar adrenalina, bueno, se ponen las manos a sudar, te pones nervioso y ha sido tu cabeza sola. Entonces, es simplemente un ejemplo para que entendamos que el estrés crónico afecta, daña y es una de los verdaderos coladeros de nuestro sistema médico actual porque afecta nuestra salud a todos los niveles de forma negativa. Pequeñas dosis de estrés que tú te mantengas, oye, muy bien, pero cuando es persistente durante mucho tiempo, te pasa lo que me ha pasado o lo que me está pasando a mí, que es que actualmente mis hormonas chocaron Mm, y me ha tocado a mí como sanitario ponerme en manos de otro colega, así, oye, mi hermano, encárgate de mi salud porque no supe. ¿Ya? Esto es una gran reflexión claro. que he hecho yo ahora con mi vida, eh, de darme cuenta, porque yo todos los principios fisiológicos los entendía, pero hasta que los he vivido en mis carnes no le he prestado la atención. Es que ahí es diferente y ahorita, digamos, en épocas como la de ahora, ¿cómo estás haciendo para cuidarte? O sea, te estás haciendo más exámenes, estás tratando de tener buenos hábitos, pero ¿qué estás Yo haciendo? siempre he tenido buenos hábitos, o sea, yo hago actividad física, intento que el sueño sea estable, tengo buenas relaciones con mi gente cercana,
en fin, medito, gratitud, bueno, todo lo que tú te puedes imaginar, tú que también estás claro. en este mundo del desarrollo personal, pues todo eso lo intento. Pero cuando te viene el estrés y no te das cuenta y como ser humano no tienes la capacidad de frenar, de decir que no, de apartar muchas cosas que te están llevando en una vida de torbellino en el que no paras, puede estar todo lo demás bien. Pero si esto tú no lo sabes llevar, te explota. Ujú. El cuerpo es resiliente, te va aguantando, pero explotas. Sí. Hablemos acerca de la presión, porque igual se escucha mucho acerca de la presión alta, la presión baja. ¿Qué es lo que está ocurriendo con este tipo de presión? O sea, ¿cómo influye? ¿Qué correlación tiene con este tipo de enfermedades cardiovasculares? Bueno, que la presión arterial es como todo lo demás. Nosotros en medicina lo hemos catalogado como una patología y le decimos eres hipertenso, pero nunca hemos preguntado por qué esa persona es hipertensa. ¿Qué es lo que ha llevado al cuerpo a que esa persona tenga hipertensión? ¿Ya? Muchas de las enfermedades, de verdad, aquí te voy a explotar un poco la cabeza. Ujú. Muchas de las cosas que tú piensas que son enfermedades son mecanismos adaptativos del cuerpo humano. No son Ujú. enfermedades. ¿Tú pensarías que la obesidad es una enfermedad? ¿Sí? ¿Lo pensarías? Sí. Entonces, no engordar sería un privilegio. O sea, si yo te digo, ahora tengo una varita mágica, oye, Ujú. tú no vas a engordar. ¿Tú pensarías que eso es algo bueno? Yo personalmente no, porque sería un indicador, creo. O sea, si es que estoy engordando, sería un indicador de que estoy haciendo algo malo. Pues es una de las peores cosas que te puede pasar. No tener la capacidad Claro. de engordar, de aumentar tus depósitos de grasa, es una gran putada. Y de hecho, quienes no tienen esa capacidad mueren. ¿Por ¿Eh? qué? Porque tener tejido adiposo es un mecanismo de defensa. Defensa. Claro. Tú, si tienes una abundancia energética, tu cuerpo es tan inteligente que dice, hostia, voy a llenar todos los depósitos donde tengo energía para guardar para un futuro más adelante cuando no tenga esa posibilidad. Hay enfermedades que se conocen como lipodistrofias, así se conocen. Personas que no tienen la capacidad de engordar ni tejido subcutáneo. Esas personas cuando se someten a simplemente un poquito más de energía de la que gastan en un día, no tienen esas reservas para ir a guardar esa energía. Toda esa energía se va a las vísceras. Inflaman, producen algo que se llama resistencia insulínica, hígado graso y mueren a edades tempranas. Entonces tú podrías pensar que engordar es no. Mm. La obesidad es un mecanismo de defensa entre un ambiente inadecuado de exceso de energía y tu cuerpo inteligentemente expande sus reservas. Lo mismo pasa con la hipertensión. La hipertensión, imagínate que, vale, yo te voy también bendecido, no vas a tener nunca hipertensión, nunca se te va a subir la tensión arterial. Si tú te pones a hacer ahora ejercicio y sales por ahí a correr y no te sube la tensión arterial, estás jodido, estás muy jodido. Sí. ¿Entiendes? Sí, sí, ¿Ves? sí. Contexto. Las personas, el cuerpo siempre está intentando hacer lo mejor que puede para ayudarte. Muchas de estas cosas que llamamos enfermedades son mecanismos de adaptación a un contexto. Que en últimas eso acaba siendo una enfermedad es otra cosa. Pero que tengas la capacidad de subir la tensión arterial es un privilegio. ¿Ya? El tema es que cuando no abordamos las causas que están llevando a subir esa tensión arterial y perpetuamos que eso continúe pasando, es cuando se generan los verdaderos problemas. O sea, ya queda como las huellas, quedan muchas secuelas dentro del cuerpo por no prestar atención a las causas que han llegado a que la tensión esté alta o a que la persona esté obesa. Por eso que el azúcar alto, lo mismo pasa con el azúcar. La Claro. gente, no sé si me he explicado bien, No, sí, pero sí, totalmente. O sea, de que hay que ver la razón de por qué está baja tu presión en este caso, porque alta, porque está alta. por qué está alta y por qué también puede estar baja. Porque ambos son peligrosos, o sea, Sí. ambos extremos. Y en este caso es algo de ver qué es lo que está causando eso, en vez de solamente estar culpando a esto. Sí, la hipertensión es el reflejo muchas veces
de que esa parte de la que hemos hablado previamente, de que el endotelio no está funcionando bien, de que probablemente tienes un problema con el azúcar, de que probablemente tienes inflamación, de que probablemente tienes resistencia insulínica, de que no estás haciendo actividad física, en fin, suma. Pero desafortunadamente el tratamiento es pastilla para el hipertensivo. No se está preguntando es esta persona que tiene aquí la tensión alta, ¿por qué tiene la tensión alta? Deberías ir a buscar todas estas cosas, investigarlas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le está pasando? Y es increíble, mira, la cantidad por eso, cuando ya te adentras en medicina funcional, integrativa o de precisión, esto tiene como varios nombres, y empiezas a ver la gente cómo mejora con simplemente tratar lo que lo ha enfermado, ya sabes que no puedes seguir practicando la misma medicina, de poner la pastilla y olvidarte. En muchos casos los medicamentos son necesarios y obligatorios, pero tienes que abordar la causa. Claro. Sí, si no, es como un loop infinito, ¿no? Que va a seguir. O sea, y es más, creo que en la gran mayoría de los casos el paciente va generando un tipo de tolerancia hacia el medicamento hasta que ya nada va sirviendo. Manteniéndonos en la línea de la obesidad que estás dando ese ejemplo, también hay algún tipo de correlación de que si eres más obeso, o sea, tienes más, me imagino en este caso sería colesterol, grasa, igual va teniendo un tipo de correlación con los infartos, con estas enfermedades. Todo. Partiendo del hecho que te explicaba que engordar no es algo malo. O sea, me refiero, el principio, el mecanismo de defensa de tu organismo, privilegiados que somos los humanos por tener esa capacidad, deberíamos festejarlo. Cuando una persona está crónicamente en un exceso de energía y está el cuerpo crónicamente aumentando sus depósitos de grasa, eso ya es un problema, ¿vale? Que afecta a muchas cosas. Esa cantidad de grasa que tienes en tus reservas del tejido adiposo y la más peligrosa de la grasa, que es la que está metida en tus vísceras, que se conoce como la grasa visceral, lo conoce la gente así, eso genera inflamación y genera otra cosa que se llama resistencia a la insulina. Y estas dos cosas son potentes estimuladores de la enfermedad cardiovascular. Entonces es por eso que sobrepeso, obesidad están asociados a la enfermedad cardiovascular. Y también tienen problemas de los lípidos. Bueno, tienen otras cosas, pero que el sobrepeso, el que tú subas un poquito de peso, digamos, porque lo has subido porque has comido más, no es tan problemático si no es tan alargado en el tiempo. Claro. El tema es la cronificación de todo. Cualquier cosa solo te va a hacer daño mayoritariamente si la exposición es crónica. Ya. Te vas de fiesta una noche y regresas, oye, no pasa, vale, lo has pasado mal, tu cuerpo se estabiliza, pero otra cosa es que te vayas de fiesta todas las noches. ¿Me entiendes? Es que es justamente lo que hemos estado hablando estos minutos, porque una persona puede salir, ir de fiesta, tomar, beber, fumar, y le da el paro en ese momento y creen que ha sido esa actividad, pero no ha sido, o sea, no se han fijado en todo lo previo. Ha sido lo que lo ha empujado ahí, pero vamos, que mientras él ha estado subiendo una escalera infinita, en donde ya llegó a la última escalón y viene la fiesta o viene el ejercicio físico intenso y le da el infarto o lo que sea. Y es justamente ahí donde quiero entrar un poco acerca de cómo podemos fortalecer el corazón, prevenir este tipo de cosas, hábitos ya más concretos. Y primero con el tema de fortalecer, porque en el lado de, o sea, algo que me vuela un poco la cabeza igual es como que dice, ok, es el secreto para tener un corazón sano es de que necesitas trabajarlo y llevarlo a sus límites. Pero igual estamos hablando un poco de que llevarlo a sus límites puede que sea malo igual. O sea, ¿dónde está ese balance? ¿Qué realmente tenemos que hacer? Bueno, de hábitos te puedo decir que quizás el mayor o el más importante me atrevería a decirte que es la actividad física, como bien lo describes. O sea, el que tu corazón esté constantemente en aprietos y en estímulos pequeños de corta duración hace que se fortalezca, que sus fibras mejoren, que las tuberías que llevan sangre al músculo se dilaten, crezcan más, le llega más oxígeno. Pero entonces, si tú no le sometes tu corazón a esos estímulos,
se envejece. Digamos, no tiene los estímulos para mejorar. ¿Ya? Siempre tenemos que tenerle como un estímulo siempre un poquito por encima de lo que está acostumbrado. ¿Ya? La actividad física fundamental, la actividad física aeróbica y el músculo, ¿vale? Son dos cosas que mantienen a tu corazón adecuado, ¿vale? Si me preguntases por una cosa, es la actividad física. Y de hecho, la actividad física es que independientemente de cómo tengas el colesterol, independientemente de las otras variables, o sea, hay unas métricas dentro de lo que medimos para ver cuál es el grado de actividad física de una persona, que están años luz del colesterol, años luz de la presión arterial. O sea, el VO2 max, esto que hablábamos al principio, de la capacidad de tu cuerpo de chupar el oxígeno, de transportarlo, que eso lo puedes medir en una prueba de esfuerzo. Ese valor, si tú estás en el top 80 o top 90 para tu edad y tu sexo, es lo superior de cualquier cosa. Sí, hablemos un poco de qué tipos de ejercicios, porque esto es algo que me encanta. Justamente tenía un doctor neurocientífico muy igual experto, la manera que lo ha puesto, o sea, lo ha remarcado, que ha quedado mucho conmigo, es de que el ejercicio es como una suplementación, en el sentido de que o sea, necesitamos saber cuánto necesitamos, o sea, en qué dosis, porque la dosis es lo que hace el veneno. O sea, si entrenamos todos los días, vamos a lo máximo todos los días, igual perdemos esa capacidad de descansar, que en el descanso igual es donde se crea este fortalecimiento, ¿no? Entonces, hablemos un poco acerca de esta suplementación del ejercicio, o sea, cuáles son las dosis, cómo es lo que tú armarías una rutina, ya sea de frecuencia, duración, o sea, cuántas veces en la semana necesitamos ir y qué tipo de ejercicio. O sea, hemos hablado un poco de fortalecimiento muscular, pero también está la parte más de cardio, puede ser. Entonces, y también hay muchas polaridades en ese lado del cardio. Si es bueno, es malo, entonces hablemos acerca de eso. Bueno, es que tengo que partir de que gran parte de quien nos está escuchando aquí probablemente sean personas sedentarias. Ya. La mayoría de la población es sedentaria. Entonces, este discurso un poco más avanzado creo que no les serviría. O sea, el paso fundamental de una persona que está siendo sedentaria y que pasa todo el día metido en un cubículo haciendo llamadas y está todo el día sentada y no se muere, es intenta moverte a lo largo del día. La ganancia en esa persona es esa. Claro. Ponerte de pie, ponerte un escritorio de pie, subir, bajar las escaleras en tu trabajo, andar un poquillo, moverte. Ese es quizás en esa persona lo que genera más impacto a nivel benéfico para el corazón, para sus músculos, para su arquitectura. O sea, no moverse nada a moverse algo. Eso es lo fundamental. Lo mismo que sucede con la dieta. Estamos ahora con tanto tiempo de la dieta esta, la otra, la paleo, la keto, bueno, pero que el paso fundamental de una persona que esté comiendo basura y mierda es comer comida normal, comida no procesada. Ese es el 80% de la ganancia. Ya. Entonces, lo mismo que pasa con la actividad física es pasar de ser sedentario a moverte. Cuando llegues a tu casa, en vez de ir por el ascensor, subir las escaleras. Cuando estés en tu despacho, ponerte de pie. Cuando andar, moverte, no coger el autobús, intentar... Ese es el paso fundamental para la mayoría. Esto es el tema de los 10.000 pasos. La mayoría de las personas mejorarán con eso. Ahora es cosas más específicas de ya una persona que es activa. ¿Qué más le podemos añadir a esto, ¿no? Entonces depende un poco también de si tú lo que estás queriendo es un mix o si tú lo que quieres verdaderamente es vivir muchos años y vivir buenos años. Es que aquí tiene que ir el mix. No puede ser o pesas, o cardio, o HIIT. Tiene que ser un mix de todas esas cosas. Porque todas esas cosas a tus 80 años es cuando vas a decir, oye, es que todo esto que he hecho juntito, no he sido el mejor alzando pesas, no he sido el mejor ciclista, no he sido el mejor lo que sea, pero todas estas cosas juntitas a los 70 años son las que me hacen tener una buena calidad de vida
Me hacen que pueda cargar una maleta, que pueda cargar a mi nieto, que pueda irme de compras, que pueda viajar, que pueda subir a la montaña. Pero si tú haces de forma individual una sola de ellas, creo que estás limitado para las cosas que te van a venir más adelante. Ejemplo, un ciclista. Un ciclista, vale, puede estar muy bien a nivel de cardiopulmonar, ¿vale? Pero los músculos no los va a tener tan desarrollados. Cuando llegue a cierta edad va a tener muchos problemas con los pesos, no va a tener fortalecido lo suficiente la espalda, la columna, los abdómenes. Lo mismo pasa con lo contrario. Una persona que solo haga pesas no está fortaleciendo su sistema cardiopulmonar, ¿vale? Y cuando llegue a cierta edad lo va a pagar. Entonces yo no intento es entenderlo desde ese punto de vista. Hay grandes médicos que me han hecho cambiar esta forma de ver la medicina, y es que tú te tienes que ver cuando tú, no sé, imagina que vas a morir a los 90, ¿vale? ¿Cómo quieres verte tú a los 80? ¿Quién quieres ser? ¿Cómo quieres ser? ¿Quieres ser un abuelo que pueda irse a la montaña, cargar a su nieta, llevar las compras, no dependiente, que pueda caminar, salir con... En fin, que no sea un escombro, que es un... Tú tienes que tener un mix de todo. Porque si haces una sola cosa, puede que cuando llegues a esa edad no tengas esa reserva. Si querías una respuesta un poco más precisa, no la doy en ese aspecto. Yo con mis pacientes suelo decirles esto. Una combinación de todo, en donde incluyas actividad aeróbica, esta de pasear, salir a andar, en donde tu cuerpo esté en ese estado, unas pulsaciones entre 100, 120, 45 minutos. Eso estimula a que tu cuerpo utilice las grasas como energía, estimula una parte de las células que se conocen como las mitocondrias, que es donde se genera la energía del cuerpo. Luego, si haces ejercicios de HIIT, combinado eso con HIIT, también llevas a tu cuerpo al extremo durante una cantidad de minutos. Eso es bueno porque saca tu cuerpo de la zona de confort y hace que cree mecanismos de defensa. ¿Ya? Claro. Luego está el músculo. El músculo también no es ponerte ahí a hacer pesas, no, te tiene que doler. O sea, el estímulo es que tú tienes que decir, esta mierda está pesada, ¿ya? Y te tiene que dar dolor al día siguiente, la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, combinación, tío. ¿Cómo se ve la tuya? O sea, ¿cómo se ve tu rutina distribuida? Sé que ahorita estás en un momento ahora sumamente mismo... de estrés, pero vamos a poner un paréntesis ese momento. O sea, si no estuvieras en esto, ¿cómo se vería eso para ti? Bueno, lo otro que también tienes que tener en cuenta es lo que le gusta a la persona. O sea, claro. Si a ti te gusta correr, si a ti te gusta bailar, si a ti te gusta la bicicleta, si a ti te gusta CrossFit, oye, eso es otra cosa fundamental. Es que igual hay una frase en inglés que dice, there's many ways to skin the cat. O sea, hay muchas maneras de sacar la piel al gato, ¿no? Sí. Entonces, o sea, en el caso del corazón, pues, o sea, puedes usar la misma caminadora y ir o sea, una muy buena velocidad, o puedes simplemente boxear. O sea, ambos creo que vas a poder lograr tener el mismo objetivo, pero sí, y eso es justamente lo que quería preguntarte. O sea, ¿cómo se ve la tuya? Bueno, es que tengo en cuenta lo que a mí me gusta. A mí siempre me ha gustado la bicicleta. Es un momento en el que comparto con mis amigos, estoy en la naturaleza. En fin, hace un año, digamos, mi vida eran 2-3 días a la semana bicicleta. Okay. ¿Vale? Otro día, yo qué sé, si salía a bicicleta 2 días, un día corría y otros 2 días de pesas en casa. Yo no voy al gimnasio, tengo pesas en casa. Ok. Y así, viéndolo desde mi perspectiva, haciendo también estiramientos, flexibilidad, todas estas cosas las vas a necesitar. Ya yo he hecho maratones, en fin, he hecho ejercicios de alta intensidad, pero ese ya no es mi objetivo. Mi objetivo es, quiero verme, cómo quiero estar a los 80 años. Es una buena manera, es un buen lente de verlo, porque al final es que son épocas igual, ¿no? Hay una época quizás en la mía que es como que te quieres ver lo mejor, lo más marcado posible, estar bien estéticamente, pero igual cuando me pongo ese lente, al final y al cabo mi objetivo es longevidad. O sea, no es eso, porque sé que la etapa que estoy viviendo ahorita, en 10 años, bueno, no en 10 voy a seguir bien, pero unos 20,
voy a tener otra situación, ¿no? Y quizás eso ya no va a ser tan importante. Entonces prefiero ver en lo que realmente va a ser importante a la larga al mismo Eso tiempo. tienes que verlo como el mismo ejercicio que la gente hace con el tema del interés compuesto a nivel financiero. Claro. Verlo también así en tu vida. Mm, Nada, es que pasa mucho, tú ves las personas ahora todo con esta fiebre del ejercicio, de CrossFit y de maratones y de ultra. Mucha gente hace eso 2, 3 años de su vida. claro. Y luego el resto de su vida es un desastre. Entonces, ¿tú crees que si tú haces maratones ahora, haces ciclismo durante 4 o 5 años y eres el mejor, Claro. y luego dejas de hacer cosas y llegas a tus 80 años, vas a tener casi que el mismo riesgo que otra persona? Mm, Pero en cambio, esa persona que hace 20 minutitos todos los días, poquito a poquito, un poquito de cardio, un poquito de pesas, un poquito de alta intensidad, durante 20 minutos todos los días, durante 70 años, eso es lo que da la salud, no los grandes picos o los grandes... claro. ¿Hay algún otro tipo de hábito clave? Ya hemos hablado un poco del ejercicio, algo más que podría rescatar que mueve mucho la aguja en el lado de la enfermedad cardiovascular. La alimentación, como lo hablamos previamente. Mm, Invitar a las personas que el principal paso que tienen que dar es comer alimentos naturales que vengan de la tierra, comida, así, carne, pero que sea de animales bien criados, evitar los procesados, los azúcares refinados, harinas refinadas, todo lo que sea hecho por el hombre, mm, donde compraría tu abuela, básicamente, en el mercado, verduras. Ese es el paso para mí fundamental, y yo por eso no suelo entrar en estas guerras de la nutrición, no suelo entrar, mm, porque me he dado cuenta que las herramientas que hay de la nutrición sirven para determinados contextos, ¿ya? claro, Hay personas que les viene bien una dieta baja en hidratos de carbono y alta en grasas, hay otras personas que no, que eso no lo puedo hacer, claro, hay unas personas con dislipidemias que si tú las pones a hacer una dieta baja en hidratos de carbono y mucha grasa, el valor del colesterol se pone en unos límites muy locos. Esas personas yo no lo hago. Entonces depende, el paso fundamental es alimentos naturales. es que, Ya después de eso, mm, ya es un 20% o sea, de individualizar. claro, es que la dieta necesita ser como este nuevo formato, la nutrigenética, ¿no? Más en el sentido de, ok, hemos visto tu perfil genético y esto es lo que vas a necesitar y ajustar un poco más la dieta y cuando ajustas ese nivel de individualización ya no hay ninguna dieta, no hay ninguna dieta keto, no hay ninguna dieta paleo ni la mediterránea ni nada por el estilo, o sea, simplemente es tu estilo de vida. ¿No? Y vas ajustando un poco en base a eso. Por ejemplo, en mi perfil, yo ajusté un poco los omega 3, o sea, mucho más lo ajusté de lo normal, un poco más de carbohidratos, específicamente antioxidantes, por ejemplo, arándanos, un poco que me han ayudado a bajar esos LDLs y, y también corté un montón la carne, grasas saturadas. O sea, antes yo comía carne todos los días y ahora 3, 4 veces a la semana, que igual sigue siendo un poco alto, pero igual voy viendo Sería todo lo que eso. yo haría. Con eso mismo que tú estás describiendo sería el enfoque principal, a ver a una persona cómo le modifica los lípidos con tu genética. Como ya me has contado que Mm, tienes colesterol alto, sería desde el punto de vista de la nutrición el principal paso. mm, Si ves que ese no funciona, ya tienes que empezar a hacer cositas después, pero es que el 80% es este. A veces mm, las personas o medicina ahora con nutrición se pierde tanta energía en discutir que si la grasa, que si lo otro, que si el carbohidrato, que si la carne. Oye, lo esencial primero es comer comida natural. mm. Es Con el eso te 80%. quitas ahí el principal problema. Y ya después, oye, un poquito aquí, un poquito allá. Claro. Vamos a hablar un poco de alimentación. O sea, es más, te iba a hacer preguntas más específicas igual de la suplementación, pero igual me imagino que va muy piel, o sea, en base a la genética, pero ¿ves que hay alguna que sea ese 80% que todo el mundo debería realmente tener en su dieta de suplementación? Pues te diría omega 3 desde el punto de vista cardiovascular. O Sí, 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 sea, claro, 100%. si una persona puede consumir pescados grasosos, fuentes de omega 3
altas, eso se ha demostrado también que tiene un beneficio a nivel cardiovascular potente. El famoso estudio Predimed, bueno, esto es medicina, no es un podcast de medicina, pero que digamos, se han hecho estudios con la dieta mediterránea y el uso del aceite de oliva virgen extra. Entonces se ha visto también que el consumo de aceite de oliva virgen extra en contexto de una alimentación mediterránea disminuía la cantidad de eventos cardiovasculares de forma muy importante. Estas dos son esenciales. Ya luego el resto, digamos, de ahí para abajo, decirte que estamos hablando de suplementos o de alimentos. Puede ser ambos, o sea, de lo que creas que son superalimentos o también suplementos, ¿no? Porque al fin y al cabo los suplementos están ahí para personas que buscan esa pequeña optimización adicional. Sí, es que yo los suplementos no los uso de forma en todo el mundo. Quizás los que mayoritariamente uso yo en mi campo son los omega 3 porque ayuda mucho a la inflamación vascular, a que no haya coagulación dentro de la pared vascular. Y el tema del aceite de oliva, porque a nivel de estudios clínicos ha demostrado también bastante mejoría, ¿no? Luego están ya otros, que es el tema de el contexto. Por eso no me gusta generalizar. Si hay una persona que necesita un poquito más desinflamar, pues puedes quercetina o curcumina, son cositas aparte. Luego hay otras personas que necesitan otras cosas, ¿vale? Pero no tengo uno como obligatorio. Algunos necesitan más magnesio para descanso nocturno y estabilizar las membranas celulares, pero no hay algo que yo diga, vale, esto sí para o sea, lo adicional lo pondrías o lo vas a sugerir en base a lo que vean la analítica, lo que vean la analítica, lo que vean la persona, lo que vean su alimentación. Vale. Buenísimo. De ahí otro pilar de hábito. Los dos que nuestra sociedad ha olvidado, uno ya hemos hablado previamente, el estrés crónico. Esto nos está matando. Lidiar con el estrés crónico. Enseñarle a los pacientes o a las personas de que tenemos aquí un coladero muy heavy, muy contundente, que nos está matando, ¿ya? Nos está llevando a enfermarnos de una forma que al principio no nos damos cuenta, pero que pasa factura. O sea, el estrés crónico, cortisol alto, todo genera tantos desajustes en nuestra fisiología que es hora de que la medicina le ponga el foco y nosotros también ponerle el foco a esa parte, ¿no? Siempre preguntar en la consulta, ¿sientes estrés? ¿No sientes estrés? ¿Tu vida? En fin, cuando empiezas a escuchar. Ayer precisamente tuve una paciente que me estaba contando que tuvo un infarto, claro, me estaba contando su historia. Tuvo un hermano se le suicidó, estaba estudiando en el momento en el que su hijo nació, todo era estrés, no dormir, todo eso le generó tal problema que fue probablemente lo que le llevó al evento cardiovascular. El estrés es algo que tenemos que buscar la forma de mitigarlo, y luego el tema de la cronodisrupción y el sueño. También estamos en una época en donde los humanos no dormimos como humanos, no comemos como humanos, no nos relacionamos como humanos, no andamos, o sea, no hacemos nada como humanos. Entonces, las luces por la noche, el no dormir de forma consistente todas las noches, el estar constantemente expuestos a las pantallas, eso le envía unas señales directamente a tu cabeza. Tu cabeza se vuelve loca porque el principal estímulo para que pueda descansar y pueda dormir es que no le entre luz a los ojos. Si por la noche le está entrando luz, tu cabeza se vuelve loca. Dices, de día esta persona tiene que estar despierta, otra vez sube el cortisol, no descansa. Y por el otro lado no nos exponemos a la luz natural durante el día, la exposición solar. O sea, tiene tantos beneficios a nivel de nuestra fisiología para estabilizar nuestro cronotipo, nuestro sistema nervioso, y va muchos beneficios que van mucho más allá del tema de la vitamina D. El que te pegue el sol en la piel, en los ojos, y que tener luz a los ojos en algún momento del día genera una increíble cantidad de beneficios en la salud, que ahora actualmente se le está metiendo a la gente demasiado miedo con el tema del sol. Demasiado. La industria. Demasiado. Yo eso no lo puedo entender.
Tampoco puedo entender los que dicen que tienes que estar 2 horas pero se le ha metido mucho miedo a la gente cuando ves los pacientes destrozados, vitaminas D increíblemente bajas y la vitamina D es una hormona que impacta toda nuestra fisiología en fin, que hay que decirle a las personas que otra vez empecemos a vivir como humanos. Intentar pensar qué es lo que estás haciendo tú todos los días que no es como un humano. Tu humano no está para estar sentado todo el día, para estar viendo una pantalla todo el día. Sí. Está hecho para que duermas por las noches. Está hecho para que te despiertes y empieces a moverte. Así que volver a esas cosas, entre comillas, ancestrales, creo que nos vendría bien a todos. Sí. Con esto vamos a ir cerrando, que es técnicamente estos dos biomarcadores que se escucha mucho en el mundo para los que están buscando optimizar y llevar sus conocimientos a otro nivel. El HRV y el V2 Max, que un poco lo tocaste hace unos minutos. Explícanos un poco sobre el HRV primero. O sea, ¿hay algún tipo de correlación? Porque sé que mide un poco el sistema nervioso, mucho más que el corazón, pero en este caso, ¿cuál sería esa correlación de que va a indicar que tienes un corazón sano? Bueno, importante. Esto es un tema que a mí me apasiona y lo veo mucho en mis pacientes, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Nosotros tenemos digamos, tú tienes un latido 1, un latido 2, un latido 3, un latido 4. Habitualmente ese tiempo que pasa entre cada uno de esos latidos, no es estático, es diferente. Tú puedes pensar que si tu corazón late 70 veces por minuto, oye, es fijo. Pum, al mismo ritmo. Pum, pum. No. En microsegundos hay diferencias entre cada uno de esos latidos. Eso es lo que se conoce como la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, cuanto más estáticos sean esos latidos, o sea, cuanto menos variabilidad tenga tus latidos, eso nos da señales de que tu cuerpo está más bajo influencia del sistema que se conoce como el sistema simpático, el sistema de pelea-huida, el sistema que sube la tensión arterial, el sistema que nos prepara el sistema que nos pone el azúcar alto para pelear, para salir corriendo, el que nos estresa, ¿no? Y lo contrario, cuanto más variable sea ese espacio entre latido y latido, o sea, más variabilidad de la frecuencia cardíaca, quiere decir que tu sistema nervioso está más en el otro estado, que es el estado parasimpático, el estado de relajación, el estado de digestión, el estado en el que todo está bien, en el que estás preparado para procrear, para digerir, para todo, donde todo florece. Claro. Vale. Entonces, claro, el saber ese valor es un determinante de salud que desde siempre se ha sabido. Lo que pasa es que ahora con la posibilidad de poder medirlo de forma en los pacientes más cotidiana o más fácil, pues ahora nos hemos dado cuenta que es un marcador brutal de salud, del estado de salud en esa persona en ese momento, ¿ya? Y que es un marcador que está implicado en muchas enfermedades. O sea, no directamente dice estás enfermo, no te lo dice, pero es como otra analítica. Si tú estás viendo que esa persona tiene una variabilidad de la frecuencia cardíaca baja, pues te está apoyando, oye, esta persona está bastante más en riesgo. Entonces, la variabilidad de la frecuencia cardíaca se puede medir en números, en varios formatos, por así decirlo, ¿vale? En dominio de tiempo, en dominio de frecuencia, y eso es un rollo que creo que tu audiencia se aburriría de entenderlo, ¿no? Pero básicamente es eso, lo podemos medir de varias formas mediante métodos de ese pulso, medirlo, y nos transmite una información brutal del estado de salud del sistema nervioso. Y el sistema nervioso es el principal punto de toda nuestra fisiología que se altera cuando vamos a enfermar. Por eso es una cosa tan anticipatoria, claro, increíble. Porque antes de que tú empieces a tener problemas de la tensión, azúcar, todo, el sistema nervioso ya va notando, aquí está pasando algo y ya tú lo empiezas a ver ahí. Sí, realmente es algo fascinante. Por lo menos yo tengo el LoRa, sí, y te mide un poco el HRV, ¿no? Y puedo ver con anticipación que estoy a punto de enfermar, exactamente lo que dices. Y también puedo ver
o explica, por ejemplo, algunos días que tengo más estrés, ansiedad, digamos que tengo un podcast importante, no puedo dormir, ya he desarrollado mucho más conciencia igual en mí, o sea, en mi cuerpo. Ahora estoy más pendiente, o sea, hasta de los latidos que voy teniendo y me voy dando cuenta de que le tengo que bajar las revoluciones antes de irme a dormir. O sea, voy sintiendo un poco los latidos alerta que tengo, por ejemplo, ahorita versus antes de irme a dormir, ¿no? Eh, ya se habla mucho de que el objetivo, digamos, con el HRV sería de que tu corazón lata menos, o sea, que tenga esa capacidad de uno, apagarse, ¿no? O sea, de saber el contexto, porque obviamente depende mucho el contexto, lo que hablabas igual hace unos minutos. Pero el objetivo en general es de que igual se lata menos. ¿Es cierto esa parte? A ver, ¿cómo te lo explico? Muchas veces la gente confunde tener, o sea, la variabilidad de la frecuencia cardíaca es muy diferente a la frecuencia cardíaca, Ya, ¿vale? Muy diferente. ya. En términos generales, tener más variabilidad de la frecuencia cardíaca es mejor. O sea, que tus latidos, entre comillas, sean más irregulares. Ahí eso es Es lo mejor. contrario. La gente se confunde mucho, ¿eh? Ya, entonces ahí está la diferencia. Va. Ahí está la diferencia. Entonces, tú, cuanto más tus pulsaciones estén más bajas, si tus pulsaciones están más bajas, es más probable que exista más variabilidad de la frecuencia Mm, cardíaca. ya. Ahí está ¿Entiendes? esa Esa correlación. correlación. Cuanto más baja la frecuencia cardíaca, más variabilidad, porque, digamos, eso va también de la mano con la actividad física de la persona. Cuanto más actividad física tú hagas durante el día, cuando tú estás en reposo, tus pulsaciones estarán más bajas. Entonces, son marcadores a veces indirectos, ¿ya? Tú tienes las pulsaciones más bajas y probablemente vayas a tener más variabilidad de la frecuencia cardíaca, Ya. ¿ya? Mm, Entonces, eso es importante. La gente se confunde en... No, no es más pulsaciones, es quisiéramos tener pulsaciones un poquito más bajas que nos traduce en un estado de salud cardiovascular buena, más variabilidad de la frecuencia cardíaca que nos indica un estado de homeostasis de nuestro sistema nervioso autónomo, el que gobierna muchas cosas que nosotros ni siquiera sabemos, que respires, que haga digestión, que tu corazón lata, tú no estás pensando en eso. Esa parte la podemos ver con la variabilidad de la frecuencia cardíaca y cuando se empieza a afectar son signos antecesorios de patologías y mm, nos sirve también como marcador pronóstico, o sea, para tú poder decir, vale, esto que estoy haciendo lo mejoro o lo empeoro, mm. ¿vale? Eso que tú haces, yo antes tenía logro también, lo tuve varios años, pero al final yo lo tuve que dejar, porque es una increíble herramienta que te ayuda a ti a saber lo que estás haciendo mal y lo que estás haciendo bien. Esa es la forma de usarlo. Pero llegó un momento en que a mí se me convirtió un problema porque guiaba mis conductas por lo que me estaba diciendo el aparato. Mm, Y esa es la parte suele pasar. jodida. Esa es Sí, la sí, sí. parte jodida, ¿eh? Oye, no dormí bien, ya yo me encuentro bien. No Mm, voy a hacer ejercicio. O sea, a veces la tecnología te ayuda por unas cosas, pero te puede joder por otro lado, ¿no? sí. Entonces es bueno saberlo. Es importante clarificar que la variabilidad de la frecuencia cardíaca es diferente a la tuya y la mía. O sea, Mm, eso no deberíamos querer comparar. compararnos entre nadie. Tú tienes que compararte contigo mismo. Mm, La gran porcentaje de la variabilidad de la frecuencia cardíaca es genética. O sea, tú sales probablemente con un número, por eso es bueno que el Oura te lo mantiene durante creo que un par de semanas, sí. hasta cuando ya dice, vale, esto es la media que tú tienes. Al saber ya cuál es tu variabilidad de frecuencia cardíaca media, ya tú puedes empezar a ver cuáles son las cosas que te bajan la variabilidad de la frecuencia cardíaca y cuáles son las que te la suben. Y Mm, eso con el Oura te das cuenta, oye, el día que has estado con tus amigos, risas, tal, ese día la variabilidad de la frecuencia cardíaca alta. Los días que has estado estresado, trabajando mucho, la variabilidad baja. Entonces puedes tomar estrategias de modificación del estilo de vida para impactar positivamente esa variable. sí. Sí, totalmente. Y justo ahí está el ejercicio, por ejemplo, uno de El ellos. ejercicio, la estimulación vagal, eso está ahora, es eso Ujú, que me esté escuchando y quiera. Esto es un tema ahora apasionante de los ejercicios de coherencia cardíaca y de estimulación del nervio vago, que es esa rama que contrarresta al simpático. O sea, el simpático es de pelea huida, el parasimpático está estimulado por un nervio grande que se llama el nervio vago. ujú. Entonces, hay maniobras de respiración conscientes que estimulan este nervio. Cuanto más estimulas al parasimpático, al vago, se calma más el simpático, el de pelea huida.
Ahí se llaman ejercicios de coherencia cardíaca o de estimulación vagal. Bueno, en internet hay mil formas, pero que estaría bien para las personas que estén lidiando con estrés, que sientan que esté pasando por una mala situación, que tengan estas herramientas. Y de ahí vamos a hablar con el último, o sea, del último indicador, que sería el V2 Max. En este caso se habla mucho de que, bueno, uno nos va a explicar un poco lo que es, que nos explicó un poco al principio, pero en este caso, ¿cómo podemos impactar? Porque se hablaba mucho de este mito del cardio, y quizás con eso vamos a ir cerrando igual, de que la única manera de impactar tu longevidad, tu salud cardiovascular, y esta métrica, el V2 Max, hablaba mucho que es solamente cardio, los diferentes tipos de zonas que existen, y llevarte técnicamente al extremo, que es la única manera. Entonces, aclararnos esa parte. Bueno, gran parte del VO2 Max es también genético, ¿vale? Yeah. O sea, hay gente que nace con la genética de un VO2 Max alto, y estos son los que son ciclistas, en fin, estos ya nacen así bendecidos, y es simplemente con que les pongas algo que estimule el corazón, y son los Miguel Indurain, y en fin, son los grandes deportistas de élite que nacieron con esa genética privilegiada. Entonces el VO2 Max es la capacidad que tiene tu cuerpo para extraer el oxígeno que le llega al cuerpo y utilizarlo para poder producir energía. Entonces, cuanto más tengas esa capacidad, tu cuerpo tenga de respirar el oxígeno, llevarlo a los pulmones, que entre a la sangre, que tu corazón lo bombee, que esa sangre lo llegue a los músculos, y en los músculos tu cuerpo utilice ese oxígeno para producir energía, cuanto más eficiente es eso, tú tienes un VO2 max más alto. Entonces, eso se mide en mililitros, bueno, en distintas formas, pero cuando se da el informe a una persona se le tiene que dar en percentiles, por así decirlo. Oye, hemos hecho varios estudios aquí, personas de 30 años tienen tanto de V2 Max de percentil 50, por así decirlo. Tú siempre tienes que querer estar arriba de ese valor, ¿vale? Yo tengo 50, por así decirlo. Cuando me pongo a hacer actividad física puedo llegar a 55, 56, 59, he llegado a estar a 59, y eso era en los momentos en donde mi cuerpo estaba en su mejor estado de forma. Entonces el cardio ayuda a que tus mitocondrias puedan usar ese oxígeno que tú le estás metiendo, pero hay ejercicios específicos de intensidad que estimulan para que ese proceso, digamos, para que tu cuerpo cree más mitocondrias. Mitocondria es como la central eléctrica del cuerpo, donde ese oxígeno tiene que entrar para poder producir energía, por así decirlo. Es cuanto más mitocondrias tengas, cuanto más en tu célula, digamos, tienes tu célula. Tu célula tiene mitocondrias, unas organelas que están dentro, ¿vale? Ahí es donde se produce el ATP. Entonces, cuanto más tengas y cuanto más funcionales sean esas mitocondrias, mejor para ti, porque puedes coger todo ese oxígeno y usarlo como fuente de energía. Entonces, lo que tenemos que hacer es ejercicios que hagan esa producción de mitocondrias y que las que tengas ya estén funcionando bien. Entonces, es una combinación. Por un lado, tienes que hacer lo que se conoce el cardio aburrido. ¿Cómo se ve eso? Pues, sí, cardio aburrido, ponerte las pulsaciones haciendo eso en bicicleta cuando sales con los colegas, puedes saber lo que es. Ya el cardio de salir a hablar con los colegas, con los amigos, 2 horitas, 1 horita, bueno, en función del cuerpo de la persona. No, lo que hago yo no es lo que va a hacer una persona de 70 años, ¿no? Claro. Pero que tú sientas que te cuesta un poquito hablar, pero que vas hablando con otra persona. En vez de bici puede ser andar, salir a pasear. Eso estimula a que la energía que tu cuerpo esté usando, las grasas, que esas grasas vayan directamente a la mitocondria y que se junten con el oxígeno y produzcan energía. Ok, es justamente esa sería la mejor zona, que en este caso sería para promover la oxidación de grasa y para promover que tus mitocondrias mejoren. Luego, cuando ya haces estímulos, el HIIT y los ejercicios de alta intensidad estimulan otras cosas dentro de la propia célula, que hace también que se creen más mitocondrias y que tu cuerpo tenga la capacidad de usar ese oxígeno de mejor forma. Entonces no hay una zona específica, no hay un ejercicio específico, de hecho hay muchos protocolos. Claro, necesitas todo. Claro, todo. Es la combinación, si quieres este valor subirlo, es combinar el cardio aburrido con ejercicios HIIT de intensidad. Estos ejercicios los puedes hacer o caminando, o corriendo, o en bicicleta, o lo que sea.
Mm. Ok, buenísimo, Carlos. Ya estamos llegando al final de la entrevista. Casi vamos dos horas. Podría quedarme horas hablando de esto. Pero vamos a ir cerrando, así que ¿dónde pueden saber más acerca de ti? Bueno, yo estoy en Valencia, España. Actualmente continúo trabajando de cirujano cardiovascular en un hospital de Valencia. Y tengo mi clínica privada donde veo pacientes con, sobre todo más enfocado en el tema metabólico, cardiovascular, prevención, detección precoz de patologías. Esto que hacemos con medicina un poco funcional o integrativa, adelantarnos a la enfermedad, evitar que la enfermedad aparezca, Ujú. que es para mí fundamental, y prevenir en todo su contexto. Sí, también tengo una página en Instagram, tengo también una cuenta, doctor Hernández, drcarloshernández.1, y mi página web es medicinafuncional360.es. Ahí tienen toda la información y Dale. Perfecto, vamos a dejarlo ahí en las notas del episodio. Realmente ha sido fascinante. Estoy seguro que va a haber una segunda conversación para saber de más estrategias en algún momento. Y te voy a hacer la pregunta que le hago a todo invitado antes de cerrar. Que llegara a ser, asumamos que tu contenido que está allá afuera desaparece. Pero tienes un último mensaje. ¿Cuál sería ese mensaje? escogido prevenido. ¿Cuál sería ese mensaje? La vida es corta, aprovecharla. Teniendo yo la posibilidad de ver a las personas en su última etapa de la vida, que esa es una de las grandes reflexiones y grandes oportunidades como ser humano que he tenido, es que me ha tocado ver a mucha gente en su etapa final, cuando están al borde de la muerte o cuando tienen la posibilidad que se pueden morir, ya sea por una cirugía o porque están muy jodidos. La mayoría de la gente que llega allí, cuando llega en esa situación, se dan cuenta de la cantidad de cosas malas que han hecho en su vida, lo que no han hecho, lo que han dejado de hacer. Entonces, para la mayoría no deberíamos llegar a esa situación, sino darnos cuenta qué es lo que es realmente importante en tu vida. Decir a las personas que tú realmente aprecias, que las quieres, mostrar afecto, a no esperar a estar mal para hacer todo lo bueno que puedes llegar a ser. Pasar tiempo con tu familia, disfrutar la vida, que eso son dos patadas y que en cualquier momento se apaga, en cualquier momento aparece un imprevisto y hay que aprovechar la oportunidad que todos tenemos en este momento. Sí. No, de hecho, creo que eso es algo que la medicina regala a varios, ¿no? Esa oportunidad de ver de lo que otros se arrepienten para hacer ese cambio en tu vida, que a veces llega a ser un espejo. Y sin duda creo que la salud igual es algo que muchos se arrepienten de no haberlo cuidado. O sea, todos estos hábitos, porque lo que estamos hablando a lo largo de esto es algo que nos has compartido, es de que no es en ese momento agudo, en esas circunstancias, sino años antes. Entonces ha desencadenado eso y en ese momento que pasa esta enfermedad ves a tu familia sufrir, ves a todas las personas alrededor tuyo sufrir por tus decisiones, ese interés compuesto que hubo. Porque igual el interés compuesto igual juega no solamente a tu favor, pero también en tu contra. En tu contra, claro. Todas Ujú. esas pequeñas cositas que no haces, es que lo he visto tanto y como lo veo tanto en las personas mayores, me comunico con ellos, te das Mm, cuenta de los arrepentimientos de la gente. ¡Guau! O sea, mm, no dije, no hice, nunca le dije esto a mis hijos, no, o sea, ¡guau! Unas pantallas que dices, ¿cómo has podido llegar hasta aquí y no haberte dado cuenta? O sea, tienes que estar al borde de la muerte, que te vas a morir para darte cuenta de los arrepentimientos y las cosas que no has dicho, hecho o lo que sea. Ese sería mi consejo. No mm, esperar a llegar a esa situación, darte cuenta que el reloj va allí pim pam corriendo y que tenemos que aprovechar todos los momentos para vivir y estar en armonía con los demás, vivir la vida plenamente. mm. Gracias, Carlos. Ha sido un placer, hermano.